Como el gran mago del noveno círculo más poderoso del mundo, me encontré indefenso al enfrentar al último dios demonio. Esto no fue porque me faltara fuerza, fue porque fui elegido como candidato a héroe junto al guerrero. Sin embargo, entregué el poder sagrado capaz de matar al dios demonio al guerrero. En ese momento, creí que el justo guerrero nos llevaría a la victoria. Ahora me doy cuenta de mi error. Durante nuestro viaje, descubrí que este guerrero tenía un tornillo suelto, solo actuaba según su sentido de justicia. Tan terco en su camino, al enfrentar villanos que podrían ser vencidos de un golpe, este buenazo los dejaba ir, rechazó todos mis planes, diciendo que no quería usar trucos para ganar. En cambio, insistió en luchar contra los demonios de manera honorable. Por sus brillantes decisiones, perdimos muchos compañeros antes de enfrentar al dios demonio. Cayó en sus propias trampas. Al enfrentar al dios demonio y su enorme ejército de monstruos, mis compañeros solo podían confiar en mí. Uno a uno, avanzaron, sacrificando sus vidas para darme tiempo. Finalmente, tras el sacrificio de mis últimos compañeros, completé la gran magia del noveno círculo. Sin embargo, ni mi ataque más fuerte pudo derrotar al dios demonio, aunque había anticipado este resultado. Pero si muriera así, ¿cómo podría enfrentarme a mis compañeros que se adelantaron? No tuve más remedio que recurrir al poder maligno que todos los magos temían, sacrificando toda la vida en el mundo para lanzar el poder devora-almas capaz de desafiar la voluntad del cielo. No logré completar ni el paso final antes de que la enorme mano del dios demonio cayera. Aún lamentaba no haber matado a ese guerrero yo mismo. Y cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo en casa, 20 años en el pasado. Al ver esto, no pude evitar sonreír. Esa legendaria magia de regresión sin fórmula conocida y con solo un 1% de éxito, realmente había funcionado. Pero entonces me di cuenta de por qué tenía vendajes en la cabeza. El mayordomo explicó: joven maestro, ¿se le ha aflojado el cerebro? Fuiste a rogarle a Aileen que no rompiera el compromiso y terminaste golpeado. Esto me recordó de inmediato mi vergonzoso pasado. Aileen era la joven dama de la familia de los duques Lindell, mi prometida hasta que cumplí 20 años, y yo era el joven maestro notoriamente inútil de la familia Marqués Walpurgis. En aquel entonces, mi personalidad débil e inútil era lo que Aileen más odiaba, pero ahora sé que había otra razón para romper el compromiso. Después de que el mayordomo se fue, pensé en ese guerrero. Esta vez, no haré el mismo error. Mientras tanto, el mayordomo fue a buscar a mi padre, el marqués. Al enterarse de que me desperté enfadado, dijo que me rompería las piernas si volvía a perseguir a la hija del duque. El mayordomo dijo que el joven maestro no tenía esa intención. Si la tuviera, lo diría. ¿Y cómo decirlo? El joven maestro parece muy enojado. Mientras tanto, invoqué círculos mágicos en mi cuarto. He lanzado con éxito un hechizo de regresión para volver 20 años atrás. Para ganar la próxima batalla contra el dios demonio, debo prepararme desde ahora. Ahora estoy listo para intentar algo que no me atrevía a hacer antes. Cada mago forma un núcleo de maná en su corazón, pero lo que haré es crear 12 puntos de circulación en mi cuerpo. Así, no solo no necesitaré entrenar, sino que grandes cantidades de maná circularán dentro de mí siempre, para enfrentar lo que viene. Esto es necesario. Por suerte, tuve éxito a pesar de los riesgos, y casualmente, avancé al cuarto círculo. Luego intenté lanzar varios hechizos, pero solo logré manejar 2 a la vez. Ese es mi límite en el cuarto círculo ahora. Justo entonces, padre abrió la puerta diciendo que sabía sobre las cosas embarazosas que hice y que me rompería las piernas. Expliqué rápido que esto era parte de mi plan. Levanté un dedo y dije, sinceramente, que la familia del duque rompiendo el compromiso es molesto para padre. Al ver que parecía a punto de decir algo razonable, se sentó y me dejó seguir. Hice un gesto y pregunté, ¿qué condiciones pusimos al acordar el matrimonio con la familia del duque de Lindell? Padre parecía confundido. Claro, que no podían aprender métodos de entrenamiento mágico. Al final, para un heredero adecuado, no se debe mezclar otro tipo de maná. Sonreí y respondí, exacto. Tener un heredero es crucial para una familia. ¿Y si la hija del duque rompió esta condición? Sí. En mi vida pasada, por algunos rumores, supe que la hija del duque entrenaba en secreto en magia. Y para engañar a mi padre, un gran mago del octavo círculo, solo había una posibilidad. Eso sería un antiguo artefacto mágico. Luego le prometí a padre que lo probaría yo mismo. Si pronunciaba siquiera una palabra falsa, renunciaría voluntariamente al nombre Walpurgis y perdería mi posición como heredero. Mientras tanto, en la mansión del duque, la hija del duque practicaba esgrima. El duque se acercó con expresión preocupada. ¿Alguna reacción de Mikhail desde ese día? Aileen tranquilizó a su padre. Ese tonto no notará nada inusual. Al escuchar esto, el duque se sintió algo aliviado. Después de todo, aunque su familia era famosa por la magia, no podrían descubrir el antiguo artefacto mágico en su hija. Además, se preparaban para recibir a la familia del conde Parslov hoy, y Ryan Parslov estaría presente. Ryan era el único heredero de la familia del conde Parslov y un prodigio de la espada, aclamado como el futuro santo de la espada. Aileen pensaba que solo alguien como él era digno de ella. En ese instante, un caballero informó, «Su gracia, el enviado ha llegado». El duque creyó que el enviado de la familia Parslov había llegado antes. El caballero dijo que no, que era el joven maestro de Walpurgis. Al duque se le detuvo el corazón un momento y ordenó al guardia anunciar que hoy tenían compromisos previos y no podían recibir visitas. En ese momento, el mayordomo estaba preocupado. «Joven maestro, ya perdiste mucho prestigio antes. ¿Vienes a avergonzarte otra vez?» Dije que tenía mis propios planes. En ese momento, el caballero volvió con el mensaje. «Lo siento, joven maestro Mikhail. Por favor, venga otro día». Me doy la vuelta para irme. Bueno, si así debe ser. Justo cuando el guardia suspiró aliviado, me senté bajo un gran árbol no muy lejos.
Estoy algo cansado del viaje, descansaré aquí un rato. El caballero pensó que la familia Parslow llegaría pronto. No podía dejar que este joven maestro inútil los conociera. Justo cuando extendió la mano para hacerme ir, mi expresión se oscureció. Aunque rompiste el compromiso, sigo siendo el prometido de tu dama. Soy el heredero de la familia Walpurgis. Suéltame. Al ver mi expresión feroz, el caballero retiró su mano con miedo. Le di una palmada al brazo que había agarrado y seguí. Caballero McCowan, déjeme preguntar, ¿cree que puede tocarme? El caballero se arrodilló del susto. No me atrevería, pero pensaba que este tipo estaba demasiado asustado para respirar frente a mí. Hace unos días, ¿cómo es que de repente parece otra persona? Luego dije con firmeza, si quieres que me vaya, haz que Eileen venga a verme ya. Cuando el caballero transmitió el mensaje, Eileen respondió con indiferencia. Iré a verlo, solo lo enviaré de vuelta como antes. El caballero parecía querer decir algo, pero dudó. En ese momento, pensé, bajo el árbol las dos familias que busco se han reunido naturalmente, y no puedo esperar para ver a Ryan de la familia Parslow. Era un viejo conocido antes de mi renacimiento, y debo actuar rápido. Justo entonces, el mayordomo me preguntó de repente, joven maestro, ¿ha practicado otras técnicas en secreto sin que el marqués lo sepa? El poder que demostraste no es algo que un mago de tercer círculo poseería. Aunque no soy mago, servir al marqués durante años ha agudizado mi percepción. Entendía lo que el mayordomo insinuaba. Sospechaba que usé alguna técnica prohibida para subir mi nivel. Extendí mi mano naturalmente, dejándole examinarla a su gusto. Tomó mi mano con cuidado, la examinó detenidamente y observó que era un mago del cuarto círculo. No encontró ningún rastro de técnicas prohibidas. Solo entonces se sintió aliviado. Justo en ese momento, Eileen se acercó. ¿Qué haces aquí otra vez? ¿No dijimos todo lo que había que decir la última vez? Pero me levanté con las manos en las caderas. Puede que tú hayas terminado de hablar, pero yo no. Aileen solo quería que me fuera rápido, diciéndome que no gastara más esfuerzo y que me fuera a casa, sin prisa. Hablemos con calma. ¿Qué es esto? ¿Esperas visitas importantes hoy? Entonces vi claramente el hombro de Aileen temblar. Su expresión se volvió algo extraña. Mostré una sonrisa astuta. Ryan Parslow era un hombre que no se preocupaba por el estatus político familiar, solo en las artes de la espada. Probablemente no sabía lo que había pasado con la familia que se reuniría hoy. Una cosa era cierta. Despreciaba a quienes rompían promesas. Si supiera que su posible prometida rompió un compromiso anterior, no lo toleraría. Siendo alguien con gran sentido de justicia, al ver a Aileen callada, continué, tienes razón, ambos decidimos romper el compromiso de mutuo acuerdo, pero hay una condición, que no hubo problemas con el compromiso. Luego, me acerqué a Aileen. En ese momento, solo mencioné que quería entrar en la mansión del duque para tomar té. El caballero, muy entusiasta en proteger a su maestro, me empujó, diciendo que incluso como heredero de Walpurgis, no podía ser tan presuntuoso. Esto me hizo reír de ira. ¿Todos los caballeros de la familia Lindell son groseros? Aileen ordenó al caballero parar. El caballero giró la cabeza para hablar, pero Aileen gritó, McCowan, no me hagas repetirlo. Para obtener mi perdón, Aileen propuso invitarme a té en la mansión del duque. El caballero mencionó a la familia Partlow. Nos ocuparemos de eso después. Logré entrar en la mansión del duque. Comenté que este lugar no había cambiado. El mayordomo estaba confundido. Joven maestro, ¿es su primera vez aquí? Su suspiro fue como el de un anciano experimentado. Esto me molestó un poco. No era tan viejo entonces. El mayordomo se preocupó otra vez por mi seguridad. El marqués no está aquí. ¿Qué piensas hacer solo? Giré la cabeza sonriendo. ¿Qué dices? ¿No estás conmigo? Eres más confiable que nadie. Pronto estuve solo con Aileen en una habitación. Mis primeras palabras fueron, mentiste, violaste el acuerdo de no usar magia durante el compromiso, pero Aileen estaba segura de que solo actuaba. Ella dijo que si dudaba, podía comprobarlo yo mismo. Esto me convenía, aunque no aquí. Para ser justos en esta revisión, quiero que te muestres ante la familia del conde Parslow que está por llegar. Aileen primero se sorprendió, luego dijo enojada, no tienes derecho a exigirme esto, pero no esperaba que yo estuviera preparado. Saqué directamente el símbolo de nuestra familia Walpurgis. Esto significa que cada palabra que diga ahora representa la posición de la familia Walpurgis. Igualmente, las palabras de Aileen deben ser responsables ante su familia. En este momento, Aileen tartamudeó y no se atrevió a seguir. El duque, que escuchaba a escondidas, no aguantó más y abrió la puerta. Aileen, no digas nada más. Mi primer propósito al venir era conocer a este duque Lindell. Era el quinto caballero del imperio y uno de los 12 maestros de la espada. Aunque luego perdió todo ante el dios demonio, es un talento clave para enfrentar la crisis que viene. El duque preguntó, perplejo, ¿realmente eres Mikhail? Respondí, el único. El duque reflexionó. Parece que eres tú. Tu complexión y personalidad son las mismas. Solo ha cambiado la impresión que das. ¿El marqués Walpurgis halló la estrella del dragón para ti? Respondí que nunca la vi. Mi padre es tacaño, ni siquiera me la muestra. El duque empatizó. Cierto. Siempre fue así, sin mostrar sus colecciones a nadie. ¿Quién lo hubiera pensado? Ni siquiera a su hijo. Cierto, ahora es un marqués, pero sigue siendo tacaño. Al escucharme, el duque no pudo evitar reír. No esperaba que me agradaras tanto, chico. Sentí que el ambiente era lo bastante cálido para ir al punto principal. ¿Qué opina su gracia sobre esto? Inesperadamente, este duque resultó ser bastante astuto. Declaró burlonamente que solo propusimos romper el compromiso porque tu carácter no estaba a la altura, e insistió en que Aileen no se había entrenado en magia, diciendo que era una de las 5 mejores caballeros del imperio. ¿Cómo no saber si su hija entrenaba en magia? En realidad, él no podría ignorarlo. Aileen podría haber entendido los métodos de entrenamiento mágico,
Y después de descubrir esto, el duque estaba sopesando entre su futuro yerno inútil y el talento con la espada de su hija, cuál era más valioso. Y había estado emanando un aura opresiva. La mayoría no podía pensar con claridad bajo tanta presión, pero esta intimidación no funcionaría conmigo. Frente a este viejo zorro, decidí ser directo. No hace mucho, cuando busqué a Aileen, cometió un error. Sin embargo, mientras la molestaba, por un instante, vi algo en su cuello. Lo que llevaba en el cuello, creo que su gracia lo sabe bien. Aunque el viejo zorro se puso nervioso al oír esto, intentó negarlo. Puede que lo haya visto mal. Me levanté para irme sin decir más. Ah, por cierto, oí que Ryan Partloff viene aquí. Podría cruzarme con él al volver. En ese instante, el duque Lindell perdió la compostura. Llamándome apresurado para que me detuviera, le pregunté, ¿listo para admitirlo? El duque Lindell ya no pudo fingir, pero lo que dijo luego me dejó sin palabras. ¿Podemos fingir que esto nunca ocurrió? Solo entonces recordé que este duque era famoso por su descaro. Sin embargo, tras la negociación, logré lo que quería y me fui con una expresión satisfecha. Después de irme, Aileen apretó el puño nerviosa, diciendo que hallaría cómo asumir todas las consecuencias. Todo es porque no fui cuidadosa si asumo toda la culpa. Pero el duque dijo que esto era un asunto familiar, no algo que ella pudiera manejar sola. Además, aprobé tu entrenamiento mágico. ¿Quién podría haber imaginado que Aileen entendería los métodos de entrenamiento mágico sola sin guía? Es una prodigio con la espada. No quería que sus talentos se perdieran, pero el duque calmó a Aileen. Ese chico es más listo de lo que crees. Deberías prestarle atención desde ahora. Mientras tanto, ya había interceptado a Ryan en su camino a la mansión del duque. Extendí mi mano a Ryan, conviértete en mi compañero. Pero él nunca me había conocido antes. Solo me conocía como el joven maestro recientemente rechazado y tonto. Además, le había bloqueado el camino sin razón, por lo que inmediatamente emanó un aura intimidante. Interiormente lo admiré, como era de esperar de alguien llamado el próximo santo de la espada. Pero inmediatamente disipé esa aura con un movimiento de mi mano. Antes de que Ryan pudiera discernir lo que había hecho, le insté a calmarse y dejarme terminar de hablar. Ryan estaba sorprendido. Había oído que el heredero de Walpurgis era un tonto, pero sentía que la persona frente a él era insondable. No negué las dudas de Ryan. Yo también fui así antes. Ahora, lo urgente es prepararse para la invasión del dios demonio. Mencionar al dios demonio me recordó a ese maldito guerrero. Una intensa ira se mostró inconscientemente en mi rostro. Nunca le perdonaré que me vea así. Ryan dio un paso atrás inconscientemente. Rápido ajusté mis emociones, indicando que tenía algo importante que decir. Ryan asintió serio, permitiéndome seguir. Suspiré internamente al ver que no había cambiado. Aunque su naturaleza salvaje lo hacía parecer inestable, en realidad era bastante constante. La ira debía ser situacional. Él lo llamaba gestión selectiva de la ira. Pregunté primero, estás aquí hoy para comprometerte con Aileen, ¿verdad? Si todo va bien, pronto serás su prometido. Ryan pensó que estaba aquí para causar problemas. Amargado por el compromiso roto, no pude evitar reírme. ¿Cómo podría ser? Aileen ya no vale para mí. Entonces señalé a Ryan, me interesas tú. Al oír esto, Ryan se alejó rápido. Me apresuré a aclarar que me gustan las mujeres. Solo quiero decir que quiero que seas mi compañero. Ryan se quedó atónito. Parece que no eres un tonto, sino un loco. Al ver el rostro de Ryan, recordé aquella batalla de mi vida pasada. Ryan había destruido con todas sus fuerzas la tercera legión del dios demonio, matando al comandante de la legión, el loco Hayam. Pero esto también le dejó con heridas fatales irreversibles. En sus últimos momentos, me llamó y preguntó, «Mikhail, ¿no podrías haberte convertido en el héroe entonces?» Y esta vez quería invitar a Ryan a luchar junto a mí de nuevo. ¿Quién iba a saber que el Ryan actual no creería nada de esto? No es esa teocracia sagrada la que siempre causa problemas con profecías sin sentido. Héroes y dioses demoníacos no existen. Estamos en paz. Sí. Antes de que el dios demonio fuera una amenaza, hubo una profecía, la de Cassandra. Esta profecía se difundió por todo el mundo de manera desconocida. Al principio, todos ignoraron la profecía. Sabía que no podría convencer a Ryan de aceptar esto. En nuestra primera reunión, dije que creer no era clave. Lo importante era ser compañeros. Ryan pensaba que decía tonterías y se iba, pero mis siguientes palabras lo detuvieron. Método de entrenamiento de aura de Muliere. Aunque seas el prodigio de la espada de la nueva generación, no puedes avanzar sin problemas en todo. Sí, fue por este tiempo cuando Ryan encontró un obstáculo en su entrenamiento con la espada. No porque su método de aura fuera débil, sino porque estaba incompleto. Como era de esperar, al escucharme ser críptico, Ryan se impacientó, preguntando qué significaba. Calmadamente expuse mi condición. Si aceptas mi propuesta, te revelaré el método completo de entrenamiento de aura de Mulier. Pero al oírme, Ryan no lo creyó. Apenas había hallado uno de los diarios de Mulier por casualidad, y aún así, estaba incompleto. Dije que tenía las partes faltantes del método de entrenamiento de aura Mulier. Para conseguirlo, debía aceptar ser mi compañero. Ryan no tuvo opción más que quedarse, pero algo le causaba curiosidad. Dices que no te importa si me caso con la familia Lindell, pero eso no significa que a tu familia no le importe. Me reí. ¿No subestimas a la familia Walpurgis? Al oír mis palabras confiadas pero algo arrogantes, Ryan sintió que este tipo le caía bien. Aunque mi primera impresión de ti fue terrible, ahora no eres tan malo. Sin embargo, a pesar de decir esto, necesitaba verificar la autenticidad del método de entrenamiento de Aura Mulier.
Llevé a Ryan al campo de entrenamiento y le pedí que mostrara el método de entrenamiento de Aura Muliere. Tal como decía el libro, aparecieron marcas especiales del método en su piel. No estaban claros, convirtiendo el 50% del poder del aura. El verdadero método Mulieri eleva este valor al 70%. Recogí una espada y respiré. En ese momento, las marcas de Muliere aparecieron en mi piel. Al ver esto, Ryan se derrumbó. Una habilidad que solo los espadachines deberían conocer está siendo utilizada por un mago. Solo logré mantener este método por 30 segundos. Esto hizo que Ryan dudara. Me preguntó si realmente era un mago, y le respondí que no importaba. Ahora deberías creer que sé el método completo, ¿verdad? Lamentablemente, Ryan estaba tan impactado que perdió la calma y gritó, ¿no puedes simplemente decirme todo el método? Antes de escucharme, pensó desanimado que no compartiría métodos tan valiosos. Sorprendentemente, respondí con calma, claro, si quieres saberlo, te lo diré. No es conveniente aquí. Ven a mi casa más tarde. Este método de entrenamiento era de Ryan en mi vida anterior. Sabiendo que iba a morir, me dio el método completo. Ahora solo volvía a su dueño legítimo. Aunque me había alejado bastante, Ryan seguía atónito. Al salir de la mansión del duque, noté que el duque había estado esperando allí un tiempo. No pude evitar maravillarme de lo astuto que era. Debió ver toda la escena, inesperadamente. En ese momento, el duque se inclinó y se disculpó, admitiendo que su familia se había equivocado y que cumpliría con cualquier compensación que yo pidiera. También me disculpé cortésmente por mi visita repentina. Deseé a la señorita Eileen y al joven maestro Ryan un buen desenlace, dejando al duque sin palabras. No pudo evitar decir sarcásticamente, ¿por qué siento que este matrimonio no tiene esperanza ahora? Sonreí y dije que simplemente le había dado a Ryan otra opción. De hecho, Ryan era cauteloso. Siempre pensé que Eileen rompió el compromiso porque no era digno, pero esta vez había visto mi fortaleza y carácter de cerca. Se daría cuenta de que los rumores no eran ciertos y había problemas detrás de la ruptura. Pero el duque pensó que ya nada de esto importaba. Tras ver mi actuación hoy, tenía a alguien que le importaba más que Ryan. ¿Podemos recuperar la confianza de la familia Walpurgis? Sonreí ampliamente. Por supuesto. Lo recibiremos cuando haya suficiente sinceridad. Entonces propuse una condición atractiva. ¿Qué haría si hubiera un gran maestro que pudiera guiar la esgrima de Eileen? Al oír esto, el duque se sintió tentado. Hoy, al ver mi gran comprensión de la esgrima, seguramente pensó que tenía un gran instructor detrás. Añadí que esto sería después de que nuestras familias se reconcilien. El duque no pudo evitar pensarlo seriamente. Eres astuto, chico. Al llegar a casa, mi padre me despeinó el cabello con elogios, como se esperaba de mi hijo. ¿Quién más vería la trampa de ese viejo zorro? Puse una mirada de frustración. Eso no dijiste. Antes de irme, mi padre cambió rápido el tema a negocios. Antes de que volvieras, la familia de los duques de Lindal mandó un mensaje diciendo que vendrían a disculparse. Quieren resolverlo en privado y piden que no lo hagamos público. Su familia sigue el espíritu caballeroso. Si se supiera, sería un gran golpe para ellos. Padre sonrió y dijo que podríamos sacar provecho de esto. Hace tiempo que no le gustaba la arrogancia de los Lindell. Luego, preguntó sobre mi conversación con el duque. Dije, nada especial. Solo preguntaron si podían recuperar la confianza de la familia Walpurgis. Y yo dije que sí, siempre y cuando muestren suficiente sinceridad. Padre estaba contento con mi manejo. Bien, sin importar tus sentimientos reales, no mostrarlos fue sabio. Aproveché rápido esta oportunidad para proponerle a padre. Por favor, déjame asumir toda la responsabilidad. Padre dudó, pero aceptó mi petición, dado que tenía mérito en esto. Si no fuera por mí, la familia seguiría en la oscuridad. Justo cuando me iba, padre me llamó para detenerme. Mikhail, lo hiciste genial hoy. Padre estaba complacido. Ese niño, que nunca entendía las cosas de pequeño, parece haber crecido. Arriba. Y padre se quedó junto a la ventana, volviéndose orgulloso de nuevo. ¿Cómo debería hacer saber a los demás que engañé a ese viejo zorro? Mientras tanto, pensé en asuntos más importantes de mi vida pasada. Aunque los Walpurgis eran la familia de magos más poderosa del imperio, su reputación se arruinó de la noche a la mañana. Para que una familia tan estable y fuerte cayera, había una razón: conflictos internos. Los vasallos discutían a diario por puestos más altos, y me usaron, causando indirectamente la caída de la familia. Y el instigador principal fue el vizconde Nostra. Pensando en esto, llamé al mayordomo. ¿Podría pedirle al vizconde Nostra que venga? Probablemente espera mi llamada. En mi vida pasada, este tipo no solo causó conflictos familiares, sino que también me enseñó métodos de entrenamiento poco ortodoxos para alcanzar el tercer círculo, dejándome estancado a pesar de mi talento. Sin opción, abandoné mi poder original y volví a entrenar todos los círculos mágicos. Como él fue camarada de armas de mi padre, al final, mi padre no pudo enfrentarlo, lo que llevó a que la familia se sometiera al dios demonio. En esta vida, no dejaré que eso ocurra de nuevo, pero no mostré nada de esto. En su lugar, dije, antes de que seas mi maestro, tengo una propuesta. Hagamos un duelo en igualdad. No me importa aprender de ti. La cuestión es si estás calificado para enseñarme. Nostra, confundido, preguntó. ¿No te ayudé a formar tu tercer cuerpo de maná ese día? ¿No es suficiente? Dije que no era suficiente. Quiero que demuestres tu valía. Hice una declaración en nombre de Walpurgis. Si él ganaba, me convertiría en su discípulo. De lo contrario, tú te convertirás en mi discípulo. Y sin pensarlo, Nostra aceptó sin dudar, de hecho, ya regocijándose por dentro.
Aunque pelear al mismo nivel podría parecer desventajoso, la diferencia entre el 7 punto y el 4 punto círculo era enorme tras mi salida. Me fui, él mostró toda su ambición. Sabía que ser el jefe de la familia era imposible, pero deseaba una posición que ni el jefe podía alcanzar. Nunca pensó que la oportunidad llegaría tan fácil. Y justo cuando se dejaba llevar, no sabía que ya había caído en la trampa que preparé con cuidado. Pronto, el mayordomo llegó jadeando a mi cuarto. Se enteró de mi duelo planeado con el vizconde Nostra, quien difundió la noticia rápidamente. Parece que teme que me eche atrás. Le dije al mayordomo con calma que se relajara, pero no podía mantenerse tranquilo. Escuché que, si pierdes, serás su discípulo. Eso solo aumentaría su poder, no lo negué. Pero, ¿por qué estás tan seguro de que perderé? Jamás olvidaré cómo Nostra se sometió a los seguidores del dios demonio en mi vida pasada. Debo hacer esto para atraerlo. Luego le pregunté al mayordomo, ¿sabe por qué Nostra sigue en la familia a pesar de su arrogancia? El mayordomo pensaba que era porque él y el marqués eran amigos desde niños. Sí, padre valora las relaciones, así que no irá contra el vizconde Nostra primero. Debo ser el villano, usando esta apuesta para controlarlo. Las apuestas entre magos tienen el poder de las palabras, por eso están ligadas por magia. En resumen, si uno gana la apuesta, el ganador tiene total autoridad de autor. Al oír mis palabras, el mayordomo sacó en silencio una carta de renuncia. Si sigo escuchando, podría darme dolor de estómago de la ira, así que planeo renunciar. Agité mi mano y quemé la carta de renuncia del mayordomo, pidiéndole que confiara en mí una vez que su séptimo círculo se obtuviera de formas poco ortodoxas. Entonces, su poder es inestable, puede parecer un mago del séptimo círculo, pero no puede vencer a uno igual en combate real. Sorprendentemente, al oír esto, el mayordomo buscó en sus bolsillos otra vez. Dije que, aunque hiciera 100 cartas, no aceptaría su renuncia. Luego, fui a buscar a padre otra vez, esperando que pudiera presenciar este enfrentamiento. ¿Un duelo? Como era de esperar, padre se enfadó y dijo que me rompería una pierna. Le dije a padre que no planeaba perder. Apostar no es para ganar. Quiero ganar este duelo y hacer de Nostra mi discípulo. Esperaba que estas palabras conmovieran a padre. Inesperadamente, padre sacó un palo, decidido a romper las piernas de su hijo rebelde. Intenté seguir convenciendo a padre. El vizconde Nostra es vasallo de nuestra familia, ¿no? Entonces, como heredero de la familia, ¿está mal disciplinar a un vasallo? El palo en la mano de padre ya sonaba. ¿Has pensado qué pasa si pierdes? ¿O qué te haré? Finalmente, tuve que prometerle a padre por la paz de la familia. Si pierdo, ofreceré una pierna. Pronto, llegué temprano a la sala de práctica de magia, y primero probé algo de magia. Al extender suavemente mi mano, un misil mágico salió disparado. El misil mágico siguió mi mano, cambiando de dirección a voluntad. Aunque era un hechizo de primer círculo, su debilidad era la falta de precisión. Para alguien como yo, que podía cambiar su dirección libremente, su poder podía igualar al de un hechizo de quinto círculo. Luego susurré, explota. Al momento, el misil mágico estalló sobre mi cabeza. Solo era una prueba. Lo que necesitaba hacer iba más allá de esto. Pronto, llegó el vizconde Nostra. El marqués también llegó. Cuando el marqués tomó el asiento principal, la apuesta entró en vigor oficialmente. Luego, el marqués levantó la mano. Cadenas mágicas se envolvieron, sellando el poder de Nostra. En el cuarto círculo, Nostra alzó la mano primero con un hechizo de lentitud, buscando reducir mi velocidad y tomar ventaja en la batalla. Mientras tanto, lancé un hechizo de confusión, interrumpiendo el hechizo de Nostra y haciéndolo retroceder. Nostra preguntó cómo aprendí esa habilidad, ya que la magia de confusión es de las más complicadas. Hechizo del cuarto círculo. Le dije que no necesitaba saberlo. Nostra atacó de nuevo, lanzando bola de fuego y cortador de viento al mismo tiempo. Luego, usando Earthbreak, hizo que el suelo bajo mis pies se desmoronara, desestabilizando mi postura, pero lancé una barrera de maná, bloqueando todos los hechizos. Normalmente, Nostra estaría en el cuarto círculo. No debería poder bloquear estos ataques fácilmente. Pero a diferencia de la esgrima, la magia era injusta, sin importar cuánto se esforzara uno. La diferencia en la esgrima dependía de la capacidad física y el poder espiritual. Pero la magia solo requería una mente hábil en el cálculo. Pensando en esto, lancé el misil mágico que había probado antes. A diferencia de la prueba, esta vez hubo múltiples lanzamientos. Al instante, muchos misiles mágicos se dirigieron a Nostra. Siendo un mago del séptimo círculo, Nostra rápidamente notó las diversas técnicas mezcladas. Control libre, lanzamientos múltiples, muchas explosiones y técnicas mezcladas. ¿Podría un mago del cuarto círculo lograr esto? Nostra solo pudo lanzar un escudo para defenderse. Bajo mi segunda explosión, su escudo se rompió al instante. El furioso vizconde exigió saber qué métodos usé, diciendo que estas no eran técnicas para alguien de mi nivel y que debía haber usado artes oscuras prohibidas. Golpeé con ira el pilar detrás de mí. Vizconde, cuide sus palabras. Aposté el honor de la familia Walpurgis en este duelo. Al ver esto, Nostra cayó temblando de rodillas. Hablé fuera de lugar. Usé la misma técnica de nuevo. Esta vez, varios misiles dieron en el blanco, levantando humo. Nostra yacía patético en el humo, pero se levantó rápido con confianza. Bien. Bien. Tu actuación superó mis expectativas, Misiones. Pero ahora, te haré entender realmente lo que significa ser un mago del séptimo círculo. Diciendo esto, Nostra usó 2 capas de escudo para bloquear los misiles, deteniendo por completo el ataque. Luego, Nostra usó la multicasting otra vez, pero esta vez fue distinto. Lanzó 3 hechizos del cuarto círculo. Hasta el marqués estaba sorprendido, preguntándose cuánto le había ocultado Nostra, y ya veía el resultado de este duelo. Esta vez, no podría frenar el ataque de Nostra.
Sin embargo, cuando el hechizo se acercó, atrapé la bola de fuego con mi mano, cerré el puño suavemente y disipé la magia. Admítelo, esta es la diferencia en tal entre magos. En ese momento, cientos de misiles mágicos surgieron a mi alrededor, lanzándose al instante hacia el vizconde. Recuerdo que alguien dijo una vez, el arte es explosión. Al ver al vizconde Nostra a punto de rendirse, mi puño salió como un martillo, callando su boca. En mi vida pasada, hice una lista de deseos de cosas que quería hacer antes de morir. Uno de mis deseos era ejecutar a este traidor con mis propias manos. Al ver que si seguía, Nostra podría realmente morir, el asustado marqués bajó rápido de su asiento para detener mi golpe final. En ese momento, no pude controlar mis emociones y grité, ¿cómo puedo parar? Aún no lo he oído rendirse, pero Nostra ya había sido golpeado hasta quedarse sin palabras. Supliqué a padre que me dejara dar otro golpe, pero padre dijo que si lo hacía, podría tener que golpearme. Al final, el marqués lanzó un hechizo de teletransporte bajo Nostra, llevándolo a un lugar seguro. Al verme calmarme, padre mencionó mi nombre. No sabía que tu fuerza había crecido tanto sin que lo notara. La técnica que usaste brevemente antes era de un mago llamado el Crepúsculo, ¿cierto? Dije que solo fue casualidad, pero padre claramente no lo creyó, y sabía lo que padre quería decir. Hace tiempo hubo un mago apóstol, una figura trágica que fue rechazada por otros magos y desapareció silenciosamente del mundo. Tuve que decirle a padre directamente, ¿no crees que me subestimaste antes? Padre pensó un momento y dijo, en efecto, incluso para un apóstol, para que funcione bien, el usuario necesitaría un talento mágico único. Entonces, padre me miró fijamente. ¿Qué querías expresar con este duelo? Sabía que padre había notado algo. Aunque quisieras elegir un maestro, no era necesario hacerlo así. Tuve que decirle a padre que no actuaba por impulso. Padre, nunca pensaste en dejar al vizconde Nostra por tu amistad, ¿verdad? Pero su ambición creciente debe ser controlada. Así que desde ahora, yo manejaré todo lo del vizconde. Ahora. En ese momento, Nostra estaba en su habitación, volviéndose loco. Había sido vencido por un joven del cuarto círculo, y el marqués Walpurgis había visto todo el duelo. No podía cambiar este resultado. Justo cuando Nostra estaba desesperado, aparecía ante él. ¿De qué preocuparse? Si tus habilidades son inferiores, enfrenta las consecuencias. Sin embargo, Nostra aún tenía una chispa de esperanza. Pensó que quizás este joven maestro, antes inútil, había decidido apostar con él porque valoraba sus habilidades y quería su ayuda, usando este método para probarse. Pensando esto, Nostra se enderezó. Sé lo que quieres. Has esperado años, aguardando el momento para mostrar tus habilidades reales. Te ayudaré, esbocé una sonrisa burlona. Solo quería darte una paliza, discípulo. Hablas mucho. Pronto, llevé a Nostra a un espacio vacío. Nostra solo pudo llamarme maestro a regañadientes. Porque los pactos entre magos se aseguraban y cumplían con círculos de maná. Si se rompía el pacto, el círculo de maná se rompía de inmediato. Solo podía soportarlo ahora, aunque pensaba que esto era un castigo leve. Al recordar sus traiciones en mi vida anterior, ni siquiera arruinar su futuro calmaría mi ira. Pero frustrante, aún me era útil. Así que hablé. Ahora que soy tu maestro, debo enseñarte algo. Pero Nostra no creía que pudiera enseñarle nada. Como mi poder era menor, solo le toqué el corazón con mi dedo. De repente, se retorció de dolor en el suelo. Exacto. Normalmente no se forma un círculo sin trascender, pero para ser marqués, usó la técnica del apóstol y evitó la iluminación. Aunque llegó al poder del séptimo círculo, pagó un precio alto. Era claro desde la última batalla. Estuviste agarrándote el pecho todo el duelo, ¿cierto? Estos síntomas ocurren solo cuando un círculo de maná está muy inestable, ¿cierto? Te aseguro que en tu estado actual, no durarás mucho. Nostra miró. ¿Dices que no podré ser mago mucho tiempo? Hice un gesto de cortarme la garganta. No. Solo morirás. Al ver a Nostra dudar, le dije que solo había una forma de sobrevivir. Déjame absorber el poder que conseguiste de manera inapropiada. Así, te estás desmoronando. El círculo de maná puede rehacerse. Aún así, Nostra protestó con fuerza. Había trabajado mucho para alcanzar el séptimo círculo. Dije, te equivocas. Lo que tienes no es un círculo de maná, sino algo que podría matarte en cualquier momento. En mi vida anterior, este tipo fue consumido poco a poco por el círculo de maná creado por la técnica del apóstol, y al final no resistió la tentación del dios demonio. Apenas alcanzaste el séptimo círculo a través de la técnica del apóstol, porque te sentías inferior a mi padre. Tu logro es vacío y sin sentido. ¿Crees que padre no sabía de tu impaciencia? Al oírme mencionar al marqués, la expresión de Nostra finalmente mostró algo de emoción. ¿Quiere decir que su excelencia el marqués sabía todo esto? Así es. Padre sabía todo, deberías entender lo que digo. Ahora ves lo absurdo que fue intentar usarme para controlar esta familia. En este punto, Nostra mostró remordimiento. El marqués nunca lo expuso porque lo consideraba un amigo, aunque tenía planes para la familia. Finalmente, Nostra aceptó mi propuesta. Tras mi operación, mi poder llegó al quinto círculo, y el de Nostra bajó al mismo nivel. Pero aún no había lugar para relajarse. Según la profecía, el dios demonio resucitaría en 7 años. En ese momento, los humanos ignoraron la advertencia, con resultados trágicos. Aunque el ejército del dios demonio no llegó con toda su fuerza, nadie pudo enfrentarlos. Hasta que el dios demonio mató al séptimo caballero del imperio, Kelvain el muro de hierro, de un golpe. Solo entonces la gente entendió la gravedad de la situación. Pero ya era tarde. Así que, tras ocupar el dios demonio medio imperio, el templo eligió rápido guerreros para formar un ejército de subyugación del dios demonio. Sí, el escuadrón de subyugación AR.
Yo estaba en Argo. Esa profeta no creída, Cassandra, era 2 años menor que yo. Dicen que ahora tiene 18, porque nadie creyó en sus palabras. Entonces ella escapó del templo sola. En ese momento, el mayordomo entró diciendo que había un visitante. Sabía sin adivinar que era Ryan. Tan pronto como me vio, me presionó por el método de entrenamiento. Le dije que antes quería añadir una condición. Al oír esto, Ryan golpeó la mesa y se levantó. ¿Qué trucos juegas? ¿No dijiste antes que solo necesitaba ir contigo al templo para verificar la profecía? Solo añadí una condición a esa base, y no te pondré en desventaja. ¿Tu territorio ha hallado una mazmorra? Me interesa mucho. Sí. En mi vida pasada, la familia del conde Parslov mandó 5 equipos de investigación, pero casi ninguno sobrevivió. La familia Parslov insistía mucho en la alianza matrimonial con la familia Lindell, porque enviar tantos equipos de investigación había causado problemas financieros. Al ver que hablé con razón y pruebas, Ryan supo que no podía ocultarlo más. Pero tenía una duda. Este asunto había sido un secreto familiar por años, y estaba bien guardado. ¿Podría haber un espía en la familia? Para nada. Lo deduje de rumores entre mercenarios. Ryan admitió que no podía decidir sobre este asunto. Era decisión de su padre. Me preparé cuidadosamente para dirigirme al territorio de Parslov, pero antes debía notificar sobre mi viaje al marqués. Cuando el marqués oyó esto, protestó con fuerza, sospechando que estaba resentido por romper el compromiso con la familia Lindell y quería causar problemas en Parslov. Incluso sacó los objetos mágicos que usaba cuando era un mago de batalla. Tuve que explicarle a padre que no era el caso, sino que tenía otros propósitos. Padre, ¿me creerás, verdad? Al oír esto, yo, padre, finalmente solté los objetos mágicos. Sí, padre siempre confió en mí, incluso cuando elegí caer en desgracia en mi vida pasada. Pero padre siempre confió en mí, hasta su muerte, lo que hizo que mi corazón doliera más. Me arrepentí mucho. ¿Por qué empecé a vivir correctamente solo tras la muerte de padre? Esta fue una de las razones por las que dejé de ser héroe. Para calmar las emociones de padre, revelé que esto también era parte de tratar el asunto de la familia Lindell. Entonces, padre me dejó actuar libremente. En ese momento, sentí otra fluctuación mágica en la habitación. Padre, ¿has planeado encontrarte con alguien más? Padre miró. No. ¿Viste algo que indiqué? Debo haberme equivocado. Poco después de que me retiré, el mayordomo hizo su aparición. El marqués echó un vistazo breve. Parecía percibir tu presencia. Como mayordomo que ha observado a ese niño, debe tener hallazgos. El mayordomo indicó que el joven maestro experimentó cambios notables. Últimamente, se encuentra más relajado y su habilidad mágica ha mejorado considerablemente. Sin embargo, aseguro que no ha utilizado magia oscura. Tal vez el joven maestro descubrió su talento un poco tarde. Aunque un despertar repentino no es raro en la familia Walpurgis, al fin y al cabo, la familia actual ha heredado la voluntad de generaciones de antepasados. El marqués suspiró. El potencial heredado por generaciones, ¿eh? Tras preparar el carruaje con Ryan, el mayordomo llegó corriendo. Sin aliento, pregunté, la salud no es buena. ¿Por qué insistes en venir? El mayordomo dijo que eran órdenes del marqués. Miré impotente al mayordomo. Era una excusa perfecta. Pero sabía bien quién era en realidad. Pronto, nuestro carruaje entró en Parslov. Ryan me vio mirando afuera con seriedad y preguntó, ¿por qué tan seria? ¿Nuestro territorio parece mal? Al contrario, su padre es un gran señor. Por la atmósfera de las calles y las expresiones de los residentes, el territorio está bien gestionado. Para ser franco, la grandeza superficial no importa. Lo crucial es si los residentes están contentos con sus vidas. Su padre es un señor muy capaz. Puedes sentirte orgulloso. Ryan sonrió al escuchar esto. Jamás pensé oír tales palabras de alguien de la familia Walpurgis. Tienes razón. La grandeza de nuestro territorio es obra de mi padre, y lo respeto mucho. No me sorprendió la respuesta de Ryan, porque en mi vida pasada, Ryan siempre había estado orgulloso de nacer en la familia Parslov, incluso siendo el único que quedaba. Ryan informó a su padre que Mikhail Walpurgis llegó. Al oír esto, el conde empezó a tomar pastillas rápidamente. Me calmé. Ryan siguió. Mikhail Walpurgis está en la sala de recepción. Al oír esto, el conde tomó el frasco de medicinas y empezó a tomar la mitad restante. El conde, calmándose, dijo que esto aún estaba dentro de su tolerancia. ¿Algo más? Ryan pensó un momento. Nada, solo el pequeño asunto de que descubrió una mazmorra en nuestro territorio. Al oír esto, el rostro del conde se oscureció de inmediato y comenzó a buscar en su pecho. He sido jefe de la familia por mucho tiempo. Estos viejos huesos necesitan descanso. Su reacción no fue excesiva porque el estatus de la familia Walpurgis era mucho más alto que el suyo. Si descubrieran la mazmorra en su territorio, seguro se la llevarían. Ryan dijo que no quiere llevársela. Incluso mencionó que quiere ayudarnos y me contará el método completo de entrenamiento de Mulier Aura. Al escuchar esto, el conde se levantó rápido. ¿De verdad? Ryan respondió. Sí, aunque solo me mostró un poco. Fue impresionante, y hice un pacto con él. Deberías saber lo fuerte que es el pacto de un mago. Al oír esto, el conde pensó seriamente. En realidad, está ofreciendo el valioso método Muliere como condición. ¿Qué habrá en esa mazmorra? Pensando esto, el conde decidió que debía hablar directamente con Mikhail Walpurgis. Como era de esperar, logré que el conde aceptara pronto porque mi condición era limpiar el calabozo en un día. El calabozo que la familia Parslov había ocultado por años era un lugar en el que había estado antes, en mi vida anterior.
Nuestro equipo consiguió el último artefacto divino, la tormenta de Set. Este artefacto podría haber sido muy útil contra el dios demonio, pero el guerrero lo desperdició. En esta vida, debo ser su maestro y liberar su verdadero poder. Justo entonces, Ryan intentó entrar rápido en la mazmorra y lancé un hechizo de detención sobre él. Había trampas desde la entrada de la mazmorra. Entrar así te descalificaría al instante. Luego levanté la mano y lancé una bola de fuego. En el momento en que atravesó la puerta, una barrera invisible se rompió. Así, logramos entrar con éxito al interior de la mazmorra. Ryan examinó curiosamente los alrededores. Confundido porque el calabozo parecía nuevo, le dije que el tiempo estaba congelado aquí, manteniendo su estado como recién construido. Pensé, si él supiera, estaría más sorprendido de que un calabozo tan grande se hiciera de una sola vez. En ese momento, extendí la mano para detenerlo. Había un ejército de goblins adelante. Ryan sugirió volver para reunir soldados, pero lo detuve. Ryan, recuerda, este es solo el primer control. Esto fue hecho para una conquista en solitario desde el inicio. Luego, empecé a raspar polvo de la pared con un puñal. Ryan se preguntó qué hacía. Le mostré el polvo en mi mano. Esto vuelve locos a los goblins. Este polvo de gema también tiene efectos de sustitución. Usé magia para formar el polvo en bolitas, y las lancé con fuerza hacia los goblins. Tras un destello de luz blanca, los goblins empezaron a matarse entre sí. Sí, para conquistar esta mazmorra, no solo necesitas fuerza, sino también pensar. Si entiendes a los goblins y conoces la magia, puedes pasar fácil el primer nivel. Entonces noté que un cadáver de goblin brillaba. Lo saqué y miré. Era un bolsillo dimensional, y del grado más alto. Lo que me confundía era que nunca vi esto en mi vida anterior. Pero al pensarlo, entendí que ese guerrero debió guardarlo para él. Estoy furioso. Más le vale esperar que no nos crucemos. Ryan miró el bolsillo sorprendido, diciendo que obtener algo de este nivel al principio. ¿Podrían aparecer objetos mágicos legendarios después? Dije que fue solo suerte y que probablemente no pasaría de nuevo. Luego le pedí a Ryan el bolsillo. Como pensé, había texto antiguo en los bolsillos. Cada objeto en esta mazmorra aparecía por una razón, representando un enigma. Pero, ¿qué significaba? Ofrezcan la mayor codicia. El diseñador no permitiría que los exploradores completaran la misión con objetos externos. La respuesta está en la mazmorra. Entonces tuve una idea. La mayor codicia del jefe Goblin debe ser la piedra mágica más valiosa aquí. Probablemente solo necesite sacar la piedra mágica del jefe Goblin y ponerla en el bolsillo. Ryan sugirió hacerlo él, ya que extraer piedras mágicas era delicado, pero yo no estaba convencido. Entonces Ryan propuso competir. Había dos jefes Goblin, lo que significaba que se podían extraer dos piedras mágicas. Quien sacara la de mejor calidad ganaría el bolsillo. Esto era ideal para mí. Ryan empezó a trabajar rápido. Pronto, sacó una piedra mágica de gran calidad, pero al verme, se quedó atónito. La piedra mágica en mi mano brillaba intensamente. Este fenómeno solo pasaba cuando una piedra mágica era perfecta y mantenía su poder mágico residual intacto. Ryan aceptó la derrota con gusto. Metí la piedra mágica en mi bolsillo. Al instante, el bolsillo estalló con un pilar de luz. Una llave surgió y creó un portal de energía ante nosotros. Pensé que por ese guerrero tonto, nunca vimos este sitio en mi vida pasada. Parece que hallamos un atajo. Luego tomé la delantera. Al cruzar la puerta, Ryan susurró al mayordomo. ¿Qué pasa con Mikhail? No parece estar a mi nivel. El mayordomo respondió impotente. El joven maestro es tal como se rumorea. Ryan no esperaba que hablara tan francamente. El mayordomo dijo calmado. Solo te lo cuento porque el joven maestro me lo permitió. Ryan se volvió más curioso sobre mí. La mayoría escondería su pasado vergonzoso. ¿Tendría él la confianza para enfrentar a su antiguo yo? Luego el mayordomo añadió. El joven amo cambió de repente. Incluso yo me sorprendí por lo rápida que fue la transformación. En ese momento, me detuve cuando apareció ante nosotros otra gran puerta de piedra. Parece que nos saltamos otros puntos de control y llegamos al cuarto nivel. Leí el texto antiguo en la puerta. No intentes verme a través. Para estar seguro, lancé un hechizo de protección mental sobre el mayordomo y Ryan. Al cruzar la puerta, todo se oscureció de repente. No esperaba volver a mi vida anterior. En el cuarto punto de control de la mazmorra, el Ryan frente a mí se acercó poco a poco. Luego, sujetándome los hombros, dijo furioso. Solo tú escapaste de este infierno, cobarde. Respondí calmado. El Ryan que conozco nunca diría eso. Entonces mi aura cambió de repente. No manches el nombre de mi amigo. Al decir esto, la ilusión se desvaneció lentamente. Luego vi al mayordomo correr primero. Entonces comenzamos a buscar a Ryan. Pronto lo hallamos acurrucado en el suelo, temblando. Su ilusión eran las expectativas familiares. Aunque se sentía orgulloso, estas presiones invisibles desgastaban su espíritu. Al verme acercar, los ojos apagados de Ryan miraron, pensando en Mikhail Walpurgis. Si él muriera, ¿no sería esta mazmorra especial de nuestra familia? Con eso en mente, Ryan sacó su espada y se acercó. Pensando que si beneficiaba a la familia, era lo correcto, levanté la mano y lancé varios misiles mágicos. Los ojos de Ryan se aclararon al instante. Estoy despierto, Mikhail. Al verme pasar sin interés, Ryan seguía inquieto. Qué tipo aterrador. Mientras avanzábamos más adentro, la niebla se hacía más espesa. Supuse que alguien había preparado esto para encontrarme. Pronto vi a una joven sentada en un pabellón al final, sonriéndome, diciendo, «Te he esperado mucho tiempo». Justo cuando la chica iba a presentarse, la interrumpí. «Sé quién eres». Set, guardián de la tormenta, primer fragmento del antiguo dios Azar. No hace falta explicaciones triviales. Ya demostré mi valía. Creo que soy apto para tu premio. Antes de que Set hablara de nuevo, seguí rápido. No te preocupes.
Cumpliré tus deseos. Es exactamente por eso que estoy aquí. Al ver que lo sabía todo, ella procedió directamente al paso final. Tras las acciones de Seth, el círculo mágico en la mesa brilló intensamente. Un collar misterioso surgió ante mí. Seth explicó que es un artefacto divino con su poder. Mientras lo lleves puesto, será tu lanza y escudo. Aún no tiene nombre, así que usemos el mío, la tormenta de Seth. Mirando el collar en mi mano, sentí dolor en el corazón, así que esta es la verdadera tormenta de Seth. Pero lo que obtuve en mi vida pasada era muy diferente. Por tantas vidas sacrificadas en mi vida pasada, era falso. Seth vio mi confusión. Si uno no llegaba a este punto de control, o no encontraba la pista divina en el tercer nivel, significaba que el retador no estaba calificado para recibir el artefacto divino, porque si caía en manos equivocadas, sería inútil. Al ponerme el collar, mi cuerpo emitió una luz brillante. En ese momento, noté que el cuerpo de Seth se disipaba gradualmente. Seth indicó que era hora de irse. Mi tarea era entregar el artefacto divino. Como la he completado, naturalmente debo irme. Me cuestioné si el hechizo mágico que detenía el tiempo en la tumba se había desvanecido. Posteriormente, observé a Seth con seriedad. Si pudieras elegir no desaparecer, ¿te quedarías? Seth preguntó desalentado. Olvida eso. Reparar la antigua barrera mágica requiere conocimientos de magia del noveno círculo. No puedes hacerlo. Pero si fuera posible, aún me gustaría ver el cambio del mundo con mis propios ojos. Caminé tras Seth. Entiendo lo que piensas. Luego fui al panel de control de la barrera mágica y puse mi mano sobre él. Ya que quieres ver, te mostraré cómo cambio el mundo. Cuando retiré mi mano, el cuerpo de Seth de repente brilló intensamente. Mirando la barrera que ya había mejorado, suspiré. Perfecto. Pero Seth no lo pensó así. Perfecto, mis narices. ¿Qué es esto? Pensé que Seth exageraba. Esto es lindo, y es la única forma de mantener el consumo mínimo. Seth protestó. Lindo, mis narices. Aunque ahora no lo parezca, aún era un apóstol que servía a un dios. Luego Seth preguntó. ¿Eres un gran mago? ¿Incluso de noveno círculo? No exactamente, soy un genio, y un genio que salvará el mundo. Al volver del calabozo, empecé a enseñar a Ryan el arte de la espada. Lo atormenté sin parar porque mi método era especial, haciéndole sentir el flujo del poder mágico mientras recibía golpes. Pronto, Ryan recibió otro golpe mágico. Ryan gritó de dolor. ¿Qué loco inventó este método? Esta afirmación hizo que mi ira estallara. ¡Idiota! ¿No es esto lo que tu yo futuro creó? Luego hice que Ryan intentara circular el poder mágico dentro de él. Ryan lo intentó y descubrió que su cuerpo no estaba tan lento como antes. Sí, hacer que circulara el poder mágico para contrarrestar mi magia era parte del método de entrenamiento. Si recuerdas esta sensación de circulación del poder mágico, puedes dominar el método de entrenamiento en la práctica. Con mi guía, Ryan comprendió el método mucho antes que en su vida anterior. Esperaba ver el nivel máximo del método de entrenamiento de Laura de Moulier. Tras el entrenamiento, intenté usar el artefacto divino obtenido en la mazmorra. Seth dijo con orgullo, si quieres saber, te lo cuento. Lo he cuidado tanto tiempo, lo conozco bien. Pero, dije, lo que tú sabes, yo lo sé todo. Y lo que no sabes, yo también lo sé. Sí, las cosas a nivel de artefacto divino no eran tan simples como parecían. Pronto, bajo mi guía, una tormenta mágica empezó a arremolinarse alrededor de los artefactos divinos. Antes de mi renacimiento, Storm no era mío, pero por la curiosidad de un mago, lo estudiaba a menudo. Entonces pensé, ¿podría usarlo para mi método de circulación libre? Este era mi método de entrenamiento único que permitía que el poder mágico fluyera por todo el cuerpo. ¿Qué pasa si añado tormenta a mi circulación? Seth se sorprendió. ¿Estás loco? Si usas Storm en tu circulación de maná, tu cuerpo se destruirá, pero al instante, el poder mágico que surgía dentro de mí se calmó. De hecho, mi investigación pasada era correcta. Pronto, formé un círculo de maná usando el poder mágico interior. Storm extendió mi mano para escribir un hechizo de mago del sexto círculo. En ese momento, lancé el campo de fuego del sexto círculo. Seth estaba asombrado. ¿Sexto círculo? ¿Cómo llegaste al sexto círculo tan joven? No lo creía. Rápidamente escribí un hechizo del séptimo círculo. La gravedad mágica del séptimo círculo se activó con fuerza. Mientras tanto, sin darse cuenta, Ryan había estado aprendiendo el método de entrenamiento de Laura Moulier durante una semana, y ya lo había dominado por completo. Viendo el nivel de Ryan, creía que podría llegar a maestro pronto. Ryan preguntó qué hacer luego. ¿Vamos al templo? ¿No era tu condición inicial para darme el método de entrenamiento que participara en el reclutamiento de héroes del templo? Eso me hizo recordar de inmediato. Había estado tan centrado en conseguir el primer artefacto divino que no había pensado en eso. Antes de ir al templo, debía confirmar dónde estaba esa profeta, Cassandra. ¿Cómo podría encontrarla? Mientras pensaba, un guardia vino a decir que había un visitante, pero los guardias parecían dudar mucho de mí. Supuse que la visitante era Aileen. Esto captó mi atención al instante. En la sala de recepción, Aileen mostraba una expresión de resentimiento, porque sola trajo humillación a la familia Lindell. Tenía que probarse ante su padre. Si vencía a Ryan, el santo de la espada de la nueva generación, demostraría su valía como caballero. De repente, al instante siguiente, me encontré frente a ella. Al notar la sorpresa de Aileen, le aclaré que no estaba allí para causarle problemas. Ya no tengo malos sentimientos hacia ti. Porque después de que fui a la casa del duque ese día, el duque anunció nuevos hechos al público. Tras la negociación entre ambas familias, el compromiso se disolvió perfectamente, y no porque Mikhail Walpurgis no estuviera calificado. Estoy muy contento con el resultado final, aunque Aileen siente lo contrario. Entonces, le pregunté a Aileen por qué vino aquí.
Aileen, incómoda, dijo que, como parte de una familia de esgrima, solo quería ver la esgrima de otras familias. Esto me dio una idea. Aileen realmente tenía talento para la esgrima, pensando en el futuro, cuantos más aliados, mejor. Entonces, esbocé una sonrisa siniestra. Aileen se inquietó al mirarme. Pronto, golpeé la mesa y me levanté. Dices que viniste a ver esgrima, lo que significa que quieres ser más fuerte, ¿no? Bien. Te daré esta oportunidad. Pronto. Llevé a Aileen al campo de entrenamiento. Ryan se retiró asustado. Mi intuición me dice que cuando haces esa expresión, nada bueno saldrá de ello, y fue tal como él esperaba. Aileen también se unió al entrenamiento del diablo. Aileen quería decir que esto no tenía que ver con ver esgrima, pero luego vio a Ryan pasando por el mismo entrenamiento. Él manejaba esos ataques con facilidad. Ambos lados recibieron los mismos ataques. Pregunté a Aileen, ¿has visto suficiente? Aileen se desplomó en el suelo, a regañadientes. Sí. No solo lo vi, sino que me iluminó. Comparado con ella, Ryan está bien. Viendo las defensas psicológicas de Aileen caer, mi plan casi estaba completo. Extendí mi mano hacia Aileen. ¿Quieres que te presente a un buen maestro? Pero Aileen, orgullosa, rechazó mi sugerencia de inmediato, diciendo que no vino aquí por falta de maestro. Además, ¿cómo podría yo, un mago, juzgar el método de entrenamiento de un espadachín? Ryan, al lado, intervino. Lady Aileen, confíe en su juicio. Él me enseñó primero el método de entrenamiento. Los ojos de Aileen se abrieron asombrados. Aunque Ryan lo diga, ¿podría este mago enseñarme el método de entrenamiento de Laura Mullier? Para disipar sus dudas, le expliqué que, aunque no puedo usar el método como ustedes, los espadachines, entiendo sus principios bien. Enseñar no es un desafío. Aileen miró la expresión inocente y decidida de Ryan, preocupada de que pudiera llegar a ser como él. Sin embargo, Ryan era el espadachín más destacado de su generación, un experto en métodos de entrenamiento. Si él lo reconocía, entonces debo tener habilidad real. Se disculpó por su prisa anterior, concluyendo con una reverencia profunda hacia mí. Me sorprendió. Nunca esperé que una joven tan orgullosa se disculpara voluntariamente. Extendí mi mano hacia Aileen y dije, olvidemos la disculpa y mejor hablemos sobre ese profesor. Pero primero deberás pagar algunas tasas de matrícula. Aileen pensó un momento. ¿Podríamos aplazar la matrícula? Quiero conocer al profesor antes. Me negué. ¿Quién sabe? Si heredaste el hábito de tu padre de no pagar deudas, primero debes pagar. Aileen se sacudió la ropa y sacó una gema que brillaba con luz púrpura. Era una piedra de maná impecable, no esperaba que tuviera tal tesoro. Esta piedra de maná era para las negociaciones de Aileen con el conde Parslov, ya que podría reducir mucho la dificultad de explorar mazmorras, una habilidad muy rara. Todo se aclaró para mí. El matrimonio entre estas familias no era solo una alianza de casas poderosas. La familia Lindell quería una parte de las ganancias de las mazmorras. Uno debía admitir que el duque era un zorro astuto. Acepté la piedra de maná de Aileen. El maestro que quería presentar a Aileen era un viejo compañero mío. Esa persona no era otra que Milium Ariarin, la árbitro de la anarquía. En mi vida anterior, ella fue quien derrotó a la Sieta Legión, comandante del ejército del dios demonio. Al oír este nombre, Ryan mostró total asombro. Es el señor de la espada del oeste, uno de los 3 maestros de la espada más destacados del continente. Aileen claramente pensó que solo estaba presumiendo. Incluso como miembro de la familia Walpurgis, no podrías invitar a alguien de tal calibre. Simplemente sonreí y saludé con desdén, sin ofrecer más explicaciones. Lo entenderás cuando llegue el momento. Luego le dije a Ryan que se alistara para el viaje de mañana al templo, ya que pronto aparecerían allí 3 figuras clave. El Papa elegía a un héroe. Mientras, la árbitro de la anarquía, quien debía estar vigilando la frontera occidental, ya estaba en la capital. Era el momento de conocerlos. Me giré hacia Aileen y le dije, prepárate también, mañana vienes al templo en la capital. Esta invitación repentina dejó a Aileen momentáneamente atónita. Tras recuperar la compostura, exigió una explicación razonable. Sonreí levemente. Después de todo, yo fui el instigador de este juego. La noche cayó rápidamente y me encontré mirando distraídamente por la ventana. Seth, que estaba cerca, no pudo evitar preguntar, ¿por qué tus acciones parecen tan poco propias de alguien? ¿Todavía un niño menor de edad? Sonreí, solo soy más maduro que otros. ¿Quién me hizo genio de todos modos? Después de hablar, miré la piedra de maná en la mesa. Seth preguntó cómo pienso usar este material, ya que es clave para muchos artefactos divinos. Sonreí y dije, soy mago, lo usaré para crear objetos mágicos. No puedo simplemente cambiar de profesión y ser espadachín como ellos. El desafío más urgente era hallar un medio adecuado para canalizar la energía de esta piedra de maná. Después de todo, solo la madera que creció más de un siglo podía soportar la energía de esa piedra de maná. Le dije que no se preocupara, ya que ya había decidido qué madera sagrada usar. Y casualmente, esta madera sagrada tenía un vínculo con ella. Seth se sorprendió, sin entender cómo alguna madera sagrada podría estar ligada a ella. No la dejé adivinando. La madera sagrada que buscaba era una rama del árbol del mundo. Seth no esperaba que supiera tantos de sus secretos. Ella protestó de inmediato. Ayer me quitaste la tormenta de Seth, y ahora quieres una rama del árbol del mundo. No soy tu banco personal. En realidad, no es que Seth no quisiera dar, simplemente no podía hacerlo en ese momento. Lo entendí, así que le dije que no era necesario crear el objeto mágico de inmediato. Seguíamos en la fase de preparación. Decidí comenzar a refinar la piedra de maná. Después de todo, el orbe era el núcleo de cualquier objeto mágico.
Al infundirlo con magia, cientos de circuitos mágicos surgieron al instante en la superficie de la piedra de maná. Como mensajera divina, Set entendió rápido mi técnica de refinamiento. Grabado de libros, control de maná e incorporación de hechizos. Tal dominio de habilidades complejas. ¿Podría un niño tener tal destreza? Ante las dudas de Set, lo desestimé diciendo que era un genio. Después de todo, no podía decirle que había renacido. Pronto, llegué al paso final de la refinación. Solo tenía que dejar caer mi sangre sobre la piedra de maná. Luego, se transformaría en un orbe bajo mi poder mágico. Sin embargo, al ver el orbe negro frente a mí, Set preguntó: ¿por qué es incoloro? Normalmente debería mostrar un color para indicar el atributo mágico del portador. Limpiando la sangre de mi dedo, expliqué: soy un mago sin atributos, adaptable a todas las combinaciones. Así puedo asegurar tu felicidad. Lancé un hechizo de segundo círculo, una bola de fuego, que estalló al instante. Luego, el orbe negro en mi mano se volvió rojo brillante. Como había anticipado que el orbe cambiaría de color de acuerdo con la magia específica que se estuviera usando, decidí probar su poder. Los sujetos de prueba serían aquellos desafortunados en la montaña trasera. Por la mañana, Ryan vino quejándose de que alguien fuerte había reducido a cenizas el asentamiento de los semihumanos en la montaña trasera durante la noche. El conde Parslov estuvo despierto toda la noche por este acto vengativo. Al oír la noticia, no me sorprendí, ya que en realidad era obra mía. Sin embargo, mi expresión levantó la sospecha de Ryan. De repente, me agarró del cuello y exigió: «Mikhail, ¿tienes algo que ver con esto?». Sonreí con desdén y respondí con indiferencia: «En efecto, los semihumanos de tu territorio fueron excelentes sujetos de prueba». La escena quedó en silencio total. Entonces, Eileen se acercó despacio. Al saber que el motivo de visitar la capital era una profecía, ella de inmediato dijo que tal acción era una tontería. Hoy, las profecías casi no tienen credibilidad. Hablar de dioses demoníacos descendiendo es un sinsentido. Entendí el escepticismo de Eileen. Al fin y al cabo, el mundo estaba en paz, sin signos ominosos. Solo existía esta vaga profecía. Actualmente, el rol de héroe no era muy significativo, ya que el verdadero valor de un héroe se demostraría solo al repeler al dios demonio. Reaseguré a Eileen: «No te preocupes, este viaje a la capital ciertamente valdrá la pena para ti, porque tu futuro mentor, el árbitro de la anarquía, está allí en este momento». Luego pregunté al mayordomo si habían encontrado a Cassandra. Él respondió que aún no había noticias, y ni siquiera el país divino podía seguir su rastro. Sin embargo, cambiando de tema, ella mencionó que el profeta dejó un mensaje antes de desaparecer: «Te esperaré allí». Al saber que su última ubicación conocida estaba cerca del país divino, usé un círculo mágico para llevar a Ryan y Eileen a la capital. Ryan tuvo problemas con la transferencia espacial de larga distancia, enfermándose al salir del círculo mágico. Tras recuperarse, se quejó de por qué no viajamos en carruaje. Señalé a lo lejos porque los carruajes no pueden teletransportarse. La impresionante vista cautivó a Ryan. Aunque era el hijo mayor de la familia Count, su territorio remoto no era próspero y nunca había visto una ciudad tan lujosa. Mientras tanto, Eileen y yo, de familias adineradas, estábamos acostumbrados a estas escenas. La capital no era notable, incluso menos próspera que el territorio de mi familia. Estas personas de clase alta, siempre presumiendo. Justo cuando me preparaba para ir al templo central, Seth me señaló un callejón cercano. Allí había un robo. ¿Por qué esa niña me daba una sensación de amenaza? ¿Podría ser ella? Con este pensamiento, extendí mi mano, queriendo usar la magia de detener el tiempo para salvarla. Sin embargo, un caballero actuó primero, blandiendo su espada y enviando al calvo a volar varios metros. Aunque un rescate heroico podría parecer impresionante, tales acciones eran suicidas, ya que desenvainar una espada estaba prohibido en el centro, y los infractores se arriesgaban a la decapitación. Le insté a enfundar su espada, diciendo que podía fingir que no había visto nada. En ese momento, la niña también insistió: «Por favor, guarda tu espada, Sir Arlene». Luego, la niña me saludó cortésmente. Sin embargo, sus siguientes palabras me dejaron perplejo. «Me alegra verte de nuevo», aunque claramente era nuestra primera reunión. ¿Por qué dijo otra vez? ¿Habrá visto mi futuro? Mientras pensaba, Ryan me urgió desde atrás a salir rápido. Una multitud de curiosos ya se había reunido. Al mirar alrededor, noté que debíamos irnos pronto, convirtiéndonos en el tema del pueblo en el primer día. No era bueno quedarse, pero antes de irme, había algo que debía hacer. Lancé un hechizo de prisión sobre el calvo. Entonces revisé minuciosamente su persona. Poco después hallé un paquete en él. Parecía que esta joven era, de hecho, quien pensaba. El hombre calvo intentó afirmar que el objeto le pertenecía. Sin embargo, al mostrarle un colgante, se quedó en silencio, ya que simbolizaba su conexión con el país divino, un privilegio reservado únicamente para aquellos de rango 4 o superior. Me incliné y le susurré al oído: «Buen ladrón, por favor, dile a esa rata de alcantarilla que la familia Walpurgis lo busca». Le devolví el paquete y ella se detuvo, en silencio un momento. Luego levantó la cabeza y preguntó si necesitaba que se presentara de nuevo. Eileen y Ryan estaban desconcertados. ¿Hablamos de lo mismo aquí? Entonces el mayordomo explicó: «Ella es la profetisa que buscamos, Cassandra». Mientras tanto, en las alcantarillas, el calvo transmitió mi mensaje a la rata: «La familia Walpurgis te busca. Y es ese joven maestro inútil. Esto se pone interesante. Sin embargo, fallaste ahora. ¿Cómo saldaremos esta cuenta? Debes entender lo crucial que era ese paquete para mí». Cuando el calvo intentó explicar, la rata de alcantarilla no le dio oportunidad y actuó de inmediato.
La basura no merece ser guardada. Mejor te doy de comer a mi mascota. Al instante, tentáculos emergieron bajo los pies del calvo, seguidos por un escalofriante sonido de masticación. Solo quedaba una calavera. Los Walpurgis intervinieron, complicando todo. ¿Cómo manejarlo? En ese momento, pasos sonaron desde las sombras cercanas. La rata de alcantarilla miró arriba y notó su descuido. Casi olvido que usted, maestro de la espada, seguía aquí. La árbitro de la anarquía exigió saber qué ocurrió y por qué la información que deseaba no fue entregada. Presionó su espada en su garganta, advirtiendo con frialdad: no intentes trucos problemáticos. Explícate antes de que pierda la paciencia. La rata de alcantarilla sonrió siniestra. Dijo: honorable árbitro, cálmese. No es que no quiera darle la información exacta. Es la familia Walpurgis la que causa problemas. Si me ayudas a resolver esto, ¿qué quieres? Te lo daré mañana. Sin embargo, estaba completamente ajeno al peligro inminente, porque en ese momento, mis ojos estaban solo en Cassandra, la gran profetisa que había estado buscando durante 2 vidas. Cassandra me pidió hablar en privado. Lo que tenía que decir era importante y solo podía decírmelo a mí. Al oír esto, Ryan dijo que iría al templo a registrarse primero y me pidió seguirlo tan pronto como terminara. Aileen, en cambio, me lanzó una mirada despectiva y se burló diciendo: yo también iré al templo. Presta atención a su edad, no cometas un error que dure para siempre. Solté un suspiro. ¿Es tan mala mi imagen para ti? Le di una palmada en el hombro y le recordé tener cuidado. Si ves peligro cerca del templo, grita Cariamen. Después de que los 3 se fueron, miré a Cassandra y le pregunté: ¿qué querías decirme? Ella apretó los puños como si hubiera decidido algo importante. Entonces ella gritó: Micael, ¿tú también tienes la bendición de la profecía? Resultó que Cassandra veía fragmentos del futuro desde niña. Para ella, era como una habilidad innata. A veces presenciaba la muerte de un amigo, otras veces veía carruajes volcarse. Aunque hizo todo lo posible por prevenir estas tragedias, cada vez el resultado siempre terminaba en tragedia, sin excepción. Y esta vez, incluso había presenciado el descenso del dios demonio y la destrucción del mundo. Para prevenir un sufrimiento generalizado, ella informó de inmediato al Papa. Sin embargo, el Papa no tomó en serio su profecía en absoluto. Incluso la expulsó directamente del templo. Y así soportó 5 años de tormento sola, con un infierno indescriptible en su corazón. Este dolor torturaba su espíritu. Finalmente, al borde del colapso, una vaga profecía surgió en su mente. Un hombre en llamas, creyendo cada palabra de su profecía sin dudar. Ese hombre eras tú, Micael Walpurgis. Al oír esto, dije con pesar: no soy un profeta, ni tengo tus dones. Cassandra bajó la cabeza desilusionada y susurró: ya entiendo, lamento molestarte. Al ver su ánimo decaer, acaricié suavemente su cabello negro y la reconforté. Aunque no puedo prever el futuro como tú, creo en tu profecía. Ya sea el descenso del dios demonio o la destrucción del mundo, lo creo firmemente. En ese momento, las penas acumuladas de Cassandra se convirtieron en lágrimas. Con voz entrecortada preguntó: ¿por qué me crees? Todos los demás dicen que miento. En realidad, nunca había pedido mucho a nadie. Solo anhelaba que alguien creyera en su profecía. Pero no podía decirle la verdad. No podía simplemente contarle que renací tras ser asesinado por el dios demonio, ¿verdad? Así que solo dije vagamente: soy un mago, curioso por cosas misteriosas, especialmente el destino y la profecía. Quiero saber si realmente pueden cambiar. Al oír esto, ella felizmente se secó las lágrimas de los ojos y dijo: eres una persona tan extraña, pero siento tu sinceridad. Después de decir esto, ella apretó fuertemente mi mano, expresando su deseo de convertirse en amiga eterna mía, y así fue como logré ganar la confianza de la gran profetisa Cassandra. Mientras tanto, en la plaza del templo, Ryan, con la cara roja, rogaba al personal que lo ayudara a inscribirse como héroe. El empleado lo miraba como si fuera un tonto. En tiempos de paz, no se necesitaban héroes. Pensaba que Ryan estaba loco o era un tonto. En ese momento, la cara de Ryan estaba tan roja como el trasero de un mono. Gritó furioso: ¡maldito! Me engañaste para ser héroe, pero no viniste. Me estás haciendo quedar mal. La familia Parslov, Aileen y el mayordomo, que estaban observando el alboroto, no dudaron en echar más leña al fuego. Animaban a Ryan desde la barrera. De repente, se oyeron pasos rápidos detrás. Ryan creyó que era yo y se giró con alegría. Sin embargo, encontró a una mujer con armadura de hierro, la maestra espadachina, la árbitro de la anarquía. Ella desenvainó su espada y preguntó con determinación: ¿dónde se encuentra el niño en este momento? Bajo la presión ejercida por el árbitro, Ryan y Aileen quedaron completamente inmovilizados. Desenvainaron sus espadas, listos para luchar. No sabían quién era. ¿Quién? Estaban seguros de que era una maestra espadachina. El árbitro preguntó de nuevo: ¿dónde está el niño con el poder de la clarividencia? Fue entonces cuando Ryan entendió que buscaba a Cassandra. Respondió frío: no parece que deba decírtelo. Pero antes de terminar, el árbitro se teletransportó y le agarró la cabeza. Ninguna obligación, ¿verdad? Entonces te daré una ahora. Con un estruendo, el suelo se rompió al instante. Este poder aterrador dejó a Aileen momentáneamente desanimada, pero por el bien de Ryan, reunió su valor y advirtió: este es el templo central de la capital imperial. Si te atreves a atacar otra vez, el Papa y el Imperio te perseguirán sin fin. Sin embargo, el árbitro siguió impasible y se burló: niña, ¿olvidas que llevo una máscara? Nadie descubrirá quién soy, añadió con descaro. Además, una familia como los Parslov no se atrevería a ir contra mí. Si el joven maestro muere, pueden criar a otro. Aileen no esperaba que ella fuera tan arrogante e inflexible ante tácticas suaves y duras. Justo cuando se sentía perdida, recordó la escena anterior.
Recién conocí a la profetisa Cassandra. Al llegar a la capital, Mikhail también dijo que su maestra estaba aquí. ¿Podría este enigmático maestro de espada frente a ella ser la maestra que buscaba? Pensando esto, gritó, «Cuidado, Ariamon», como le había dicho si había peligro. El árbitro de la anarquía dejó de intentar matar a Ryan, pero dirigió su intención asesina a Aileen. «Maldito Mikhail. Te maldigo a atragantarte con agua». Al decir esto, regresé para salvar a Aileen. Activé expansión de círculo, un hechizo que aumenta círculos en una instancia. Aunque había alcanzado el nivel de un mago del séptimo círculo, aún no podía resistir su ataque. Con solo un tajo, me lanzó por los aires. ¿No querías hablar bien conmigo? Entonces muéstrame si tienes las cualificaciones. Apenas terminó de hablar, condensó mucha energía espiritual en la espada sagrada. Ryan, que estaba cerca, me urgió a correr. Como espadachín, sabía que el poder de ese golpe era algo que no soportaría, pero no me retiré. En cambio, enfrenté la energía de la espada directamente, porque todo esto estaba en mis expectativas ahora, Set. Cuando Set liberó el poder del artefacto divino, una feroz tormenta se desató a mi alrededor. Aunque bloqueé esa temible energía de espada, sufrí heridas graves. Con mi fuerza actual, aún no podía manejar una carga mágica tan grande. El árbitro de la anarquía mostró desconcierto y preguntó, ¿qué magia usaste para contrarrestar mi movimiento? Deberías saberlo. Usé la mitad de mi poder, claro. No le diría que utilicé un artefacto divino. La tormenta de Set solo se usaba una vez al día, así que le pregunté si ahora tenía las cualificaciones para hablar con ella bien. La árbitro de la anarquía se quedó en silencio un momento, luego guardó su espada sagrada. Claramente me reconoció. Luego expliqué cómo conocía el nombre Cariamón. Hace unos 2 años, encontré a un niño herido al borde de la muerte. En ese momento, caminaba sin rumbo hacia un lugar específico. Después de darle agua y comida, entendí a dónde iba y su propósito. Al oír esto, la árbitra de la anarquía me agarró los hombros y exigió emocionada, «¿Dónde está ese niño ahora?». Respondí con calma, «No tengo la obligación de darte información gratis, y parece que el niño tampoco quiere que te lo diga». Luego añadí, «Puedo decirte una cosa. La persona que estás ayudando ahora casi mató a Cariamón. ¿Cómo te sientes al saber esto?». «Ah, no. Debería llamarte la madre de Cariamón». Sewer Rat no era solo la mayor fuerza oscura de la capital. También operaban en secreto una red de esclavitud infantil. Entrenaban a niños nobles para ser herramientas obedientes y los vendían caros a nuevos ricos. Estas personas satisfacían su retorcida vanidad atormentando a nobles orgullosos. Y Cariamón había pasado décadas tras esos barrotes de hierro. En ese momento, Sewer Rat aún creía con arrogancia que controlaba al árbitro de la anarquía, sin saber que ya había sido convencida para ser mi aliada. Mientras tanto, nuestro grupo entró en la iglesia del templo. Le dije al arzobispo Arley que quería ser un héroe derrotando a Sewer Rat. Sin embargo, Arley sugirió que solo vencer a una fuerza oscura no bastaría para ser reconocido como héroe. Pregunté más. ¿Y si no fueran solo una fuerza oscura común? Sus pupilas se contrajeron de repente y preguntó en voz baja si hablaba de una conexión con herejes. Exacto. Milliam me contó que Sewer Rat tenía la habilidad de manejar sombras. Como arzobispo, Arley comprendía bien lo que significaba. Esta habilidad era la destreza única del monarca odioso, uno de los 12 monstruos que seguían al dios demonio. Pensó en silencio un momento. Luego sacó una pluma mágica. Preparándose para un contrato conmigo, me dijo que si podía probar que Sewer Rat era la encarnación del monarca odioso y lo vencía, me apoyaría para ser un héroe. Luego, salimos de la iglesia juntos. En el camino, Milliam me agradeció. Si no fuera por ti, seguiría bailando en la palma de ese desgraciado. Pero, ¿puedes realmente? Ayúdame a encontrar a mi hijo, le dije. Claro. Pero, ¿cómo piensas pagarme? Milliam desenvainó su espada sagrada. Con un sonido agudo, la clavó en el suelo. Odio regatear, especialmente sobre temas de mi hijo. Si me ayudas a encontrarlo y a reparar nuestra relación, seré tu única espada. Esto era justo lo que quería. Acepté sus términos. De Milliam supe que Sewer Rat era en realidad la encarnación del monarca odioso, así que decidí ir a derrotarlo. En ese momento, Sewer Rat planeaba huir de noche porque su subordinado le filtró la noticia de la traición del árbitro de la anarquía, lo que significaba que ella ya conocía todos sus actos innombrables. No se atrevía a enfrentar la venganza de uno de los 3 mejores espadachines del continente. Sin embargo, el monarca odioso, que poseía su cuerpo, no pensaba ceder porque debía devorar a la gran profetisa Cassandra. Era crucial para recuperar recuerdos. Al ver que Sewer Rat quería escapar, transformó tentáculos, envolviendo su cuerpo, burlándose. Si no te atreves a enfrentarlos, tomaré el control. Mientras tanto, llegamos a la sede de Sewer Rat. Milliam llevaba a Ryan y Aileen para atraer su fuego, mientras yo iba con Set a matar al monarca odioso. Un destello de luz de espada pasó, y los guardias en la puerta cayeron al instante. Los demás se giraron y huyeron aterrorizados, clamando a sus madres que los salvaran. Al ver la destreza de Milliam con la espada, Aileen se maravilló. ¿Es este el futuro que quiero? Con ese pensamiento, comenzó a imitar sus movimientos. Pero la inestable oleada de energía espiritual hizo que de repente tosiera sangre. ¿Estaba demasiado emocionada? Mi cuerpo ya no puede manejar una energía espiritual tan caótica. Milliam lo observó todo. Ese mocoso de Walpurgis no mentía. Tienes talento. Si deseas ser un verdadero espadachín, necesitas un entrenamiento que se adapte a tu energía espiritual, dijo Milliam. Al oír esto, las pupilas de Aileen se contrajeron.
Se inclinó y suplicó, «Por favor, no me rechaces. Enséñame esgrima». Miriam aceptó sin dudar. Luego se giró e indicó a Aileen que la siguiera, lista para empezar a enseñarle esgrima enseguida. Aileen dudó y preguntó, «¿No debemos ayudar a Mikhail a vencer a Sewer Rat?» Miriam la calmó. «No te preocupes, ese tipo es más fuerte de lo que piensas». La escena cambia al monarca odioso, que había tomado el control total del cuerpo de Sewer Rat. «Venid, sabandijas, no puedo esperar para devoraros». De repente, una aura divina lo alertó. Inesperado. «Un sirviente de Azar aquí. Qué interesante». Para asegurar el éxito, planeaba usar a los niños del calabozo para enfrentarlos. Mientras, Seth y yo llegamos a la entrada. Con magia de detección, confirmé que el monarca odioso estaba en el calabozo donde los niños eran prisioneros. Esto me dio un mal presentimiento y me confundió. Comer a esos niños no debería beneficiarlo. ¿Por qué lo haría? Tras escuchar esto, Seth entendió su intención. Pensaba usar a los niños como rehenes. Pronto, llegué a la cámara secreta en las alcantarillas. Al oír mis pasos, el monarca odioso abrió los ojos y dijo, «Por fin llegaste». Se levantó y exigió saber dónde estaba Cassandra, diciendo que no me haría daño si cooperaba e incluso liberaría a los niños. No creí sus mentiras. Le lancé una mirada fría, dejándole que lo entendiera solo. ¿Qué lo hacía tan seguro? ¿Era por el artefacto divino de Azar? La marca en su cuello mostraba que ya había usado ese artefacto. Hoy, el odioso monarca pensaba que solo estaba fanfarroneando, y mi última carta era solo la piedra divina junto a mí. Con esta reflexión en mente, extendió su mano hacia las celdas de los niños. Una energía oscura comenzó a emanar, transformándose en tentáculos negros que Lun. Lancé un escudo al instante. Una barrera de luz dorada detuvo el ataque del tentáculo. El monarca odioso sonrió satisfecho al verlo y dijo, «Eres más fuerte de lo que pensaba. Devorarte me hará más fuerte rápido». Entonces, todo su cuerpo liberó una energía oscura más aterradora. Para evitar distracciones en la batalla, pedí a Seth que protegiera a los niños mientras yo enfrentaba al monarca odioso. Mientras hablaba, los tentáculos ya estaban frente a mí. Rápido, usé magia de parpadeo, teletransportándome sobre el ataque. En este breve intercambio, noté algo. Aunque el ataque de los tentáculos aún podía cambiar de forma como antes, su poder era más débil, indicando que este monarca odioso no estaba en su forma completa, y no había recuperado todos sus recuerdos. Lancé cuchillas de viento, bloqueando todos los ataques de los tentáculos. Mi poder sorprendió al monarca odioso, pero al ver a Seth enfocado en proteger a los niños, sonrió maliciosamente y dijo, «Mocoso. Sin la protección de la tormenta, ¿cuántos ataques podrás bloquear?» Sus dedos se curvaron un poco. De inmediato, todos los tentáculos se transformaron en grandes fauces negras, listas para devorarme. Al ver esto, lancé parpadeo rápidamente, apareciendo al instante ante el monarca odioso. «Tonto, ¿piensas que acercarte a mí te ayudará?» Mientras hablaba, un tentáculo atravesó mi pecho. Era justo la oportunidad que esperaba. Aproveché para golpear su cara con mi palma mientras recitaba en silencio la elegía de la caridad. Era un pasaje olvidado que fue la mejor arma para matar dioses demoníacos. Sin embargo, siglos de abandono habían debilitado su poder. Aún así, la avaricia del dios demonio por este mundo nunca disminuyó. Y este elogio de la caridad era una marca hecha por el héroe anterior con su vida. Si lograra tocar su alma con magia y grabar el elogio en su interior, podría eliminarlo por completo. «Fuera, monarca odioso, Beelzebub», dije mientras sujetaba su rostro con firmeza. El monarca odioso me miró asombrado, preguntando incrédulo, «¿Cómo supiste mi nombre?» Apreté mi puño y fue aplastado al instante, convirtiéndose en un charco de líquido negro. Pero entonces, Seth mostró preocupación, porque destruir a un demonio de nivel monarca sin preparación traería una calamidad mayor. El monarca odioso se había convertido en agua negra, pero ahora se transformó en un huevo. Humillado por esto, el monarca odioso decidió inmediatamente desencadenar un desastre masivo. Queriendo llevarse la ciudad entera, se burló, diciendo que pagaría por mis acciones precipitadas. Solo sonreí con confianza y respondí, «¿De verdad crees que te maté sin preparación?» Tras hablar, dibujé un círculo mágico en el suelo. Poco después, un círculo completo apareció bajo el monarca odioso. Sin embargo, no le prestó atención, reconociéndolo como magia de séptimo círculo, sabiendo que romper una maldición necesitaría al menos el poder de un mago de octavo círculo. Teóricamente, con mi fuerza actual, no debería romper esa maldición, pero en mi vida pasada, fui el gran mago del noveno círculo más fuerte del mundo. Esas maldiciones se rompen fácil con un análisis breve. Al final, las maldiciones son solo una rama de la magia, y si la magia funciona en la realidad, depende de aplicar reglas y fórmulas. Lanzar un hechizo es como resolver un problema matemático. Requiere cálculo y solución. Lo que necesitaba ahora era invertir este proceso, devolviendo la magia a su estado inicial. Pronto, el huevo gigante colapsó en una gran masa. Aunque la maldición no pudo eliminarse por completo, no era un problema grave, ya que su poder se había debilitado mucho. Además, ya había organizado que maestros espadachines en toda la ciudad manejaran tales situaciones. Cuando el monstruoso monarca rugió, murió. La situación se puso tensa. Su corazón latía fuerte, casi estallando. De repente, una oleada de energía oscura surgió. Aproveché la oportunidad para sumergirme en ella.
Tenía que confirmar algo, ya que las oportunidades de resistir maldiciones demoníacas con las manos eran raras. Mientras tanto, sobre la ciudad, la energía oscura que surgió del suelo esparcía un aura maldita en todas direcciones. Al ver la escena de cerca, el mayordomo suspiró. El joven amo preocupa, dándole a un anciano como yo tantas tareas. Detrás, Miliam preguntó curioso, ¿por qué sigues con la familia Walpurgis? ¿Mikhail sabe de ti? El mayordomo hizo un gesto despectivo. Hablaremos luego. Centrémonos en el problema. Tras hablar, extendió su mano hacia la energía oscura, señalando a Miliam que siguiera sus instrucciones. Miliam asintió, indicando que cumpliría. Sonrió. Esto me recuerda a tiempos pasados. Un segundo después, un destello de luz atravesó, cortando la energía oscura por la mitad. La escena se traslada fuera de la iglesia del país divino. El arzobispo me tomó de la mano con una sonrisa, diciendo, «Nunca pensé que lo resolverías tan rápido y sin dañar la ciudad». Le recordé. «¿Recuerdas nuestro acuerdo?» Arlik se sorprendió un momento, luego sonrió, y dijo que claro, recordaba haber prometido apoyarme públicamente en la selección del héroe. También reveló que el imperio ya había fijado su atención en un hombre que pronto planeaban elegir como héroe. Esto no me sorprendió, ya que sabía quién era, ese bastardo Siegfried Sigurd de mi vida pasada. Mientras estaba sumido en mis pensamientos, la voz de Eileen de repente llegó a mi lado. Dijo, «Gracias por ayudarme a encontrar un maestro, pero ahora debo irme, hay alguien que necesito encontrar». Entendí que venía a despedirse. Eileen se giró, disculpándose torpemente por romper nuestro compromiso antes. Viendo su expresión tímida, sonreí y dije, como mencioné, ya no tengo sentimientos por ti. Haz lo que desees. Al escuchar esto, Eileen me dijo con confianza que esperara y viera, asegurando que la próxima vez que nos encontremos, su habilidad con la espada superará mi magia. Entonces Miliam se acercó. Sabía que venía a preguntar por su hijo, así que la calmé. No te preocupes, cumpliré mi promesa. Te diré dónde está tu hijo. Cariamón está con el cuerpo de mercenarios del Cóndor. Ella se sorprendió porque unirse a ellos significa dejar atrás todo del pasado, tanto el nombre como la vida anterior. Cariamón eligió su camino. ¿Es correcto buscarlo ahora? Al oír esto, no pude evitar poner los ojos en blanco. Recientemente, preguntabas con desesperación por Cariamón, ahora tienes dudas. ¿Qué implica esto? Miliam sentía que había fallado como madre, causando daño a su hijo, así que dudaba si aún tenía derecho a verlo. Sonreí y dije, aunque un hijo deje a sus padres, los padres no pueden dejar a su hijo, ¿verdad? Creo que deberías hablar con él. Luego, coloqué mi mano sobre la suya. Este es el medicamento que preparé para Carioman. Por favor, llévaselo. Convencida por mis palabras, Milium cerró el puño. Tienes razón, joven Walpurgis. No puedo rendirme con mi hijo. Con eso, se dio la vuelta para buscar al cuerpo de mercenarios del Cóndor. Tras despedirse de Miliam, Ryan me preguntó al lado cuándo partiríamos, diciendo que estaba ansioso por unirse al reclutamiento de héroes. Le hice un gesto para que no se apresurara, ya que debíamos ver a alguien primero. Esa persona era mi padre, el marqués Walpurgis. Como acababa de eliminar a un demonio como el odioso monarca, esta noticia seguramente se había esparcido por todo el imperio. No le había notificado a mi padre que vendría. Al escuchar esto, Ryan abrió los ojos con temor y preguntó, ¿El marqués no está al tanto de lo que haces? Sí, asentí. Él me agarró del cuello y gritó, «¡Estás loco! Ese es tu padre, el gran mago más fuerte del imperio. ¿Qué hago atrapado entre ustedes? No, debo hallar dónde esconderme ya». Sonreí y dije que ya era tarde porque padre había llegado. Apenas terminé de hablar, un hechizo de rayo cayó desde arriba. Rápido, lancé un escudo múltiple para protegerme. Ryan, asombrado, preguntó, ¿con ataques así, seguro que son padre e hijo y no enemigos? Lo calmé, diciendo, no te pongas nervioso, esto es solo un saludo típico en la familia Walpurgis. Luego llamé a la figura en el humo denso, padre, has llegado. Sin embargo, el marqués reaccionó con un gesto poco amistoso, gritando, muere, hijo miserable. De inmediato, lanzó una serie de ataques mágicos hacia mí. Mientras 4 orbes mágicos venían hacia mí, admiré la habilidad de mi padre. Había creado un hechizo para golpear solo a las personas sin dañar a otros. Realmente impresionante. Pero el marqués lo vio como burla y se enfureció. Levantó la mano y lanzó un hechizo de relámpago directo a mí. Con un zumbido, la tormenta de relámpagos envolvió mi cuerpo. Si Seth no hubiera intervenido a tiempo, podría haberme obligado a arrodillarme y pedir clemencia. El marqués no anticipaba que estuviera acompañado por un elfo, especialmente uno tan formidable. Aproveché la oportunidad para explicar mi presencia a mi padre. Quiero ser un héroe derrotando demonios. Tras escucharme, el marqués rió fríamente y dijo, «Hijo, ¿de verdad piensas que voy a creer en rumores tan absurdos? El odioso monarca es un demonio de nivel monarca. Incluso yo lo encontraría difícil, y mucho menos tú. ¿No es raro que un demonio tan fuerte haya aparecido sin dañar la ciudad?» Entonces, el arzobispo Arlake se adelantó y comentó, «Señor marqués, esto es verdad. Si el joven maestro Mikhail no hubiera actuado, nuestro país divino habría tenido grandes problemas». Luego empezó a elogiarme mucho, diciendo que yo era el candidato indudable con el alma de un héroe. El marqués se sorprendió, pensando, ¿podría este hijo mío tan tonto realmente verificar si había algún problema aquí? El marqués levantó la mano y lanzó un hechizo de teletransporte. Al instante, el marqués desapareció.
2 minutos después, regresó al mismo lugar. Al notar la concentración mágica en la capital, confirmó que el arzobispo y yo no mentíamos. El dueño de esa aura podría haber sido, de hecho, un demonio de nivel monarca. El marqués preguntó si realmente quería competir por el puesto de héroe, ya que eso significaría enfrentar a poderosos dioses demoníacos en el futuro. Sabía que si no mostraba suficiente fuerza hoy, padre no me dejaría ir. En ese momento, liberé el poder de la tormenta de Set, haciendo que una fuerte energía de tormenta explotara a mi alrededor. Padre, como ves, ahora camino con los dioses, así que no te preocupes por mí. Luego señalé a Ryan detrás, indicando que ya elegí a mi compañero. Viendo mi determinación, el marqués no dijo más. Ya que decidiste, no me interpondré. Haz lo que creas conveniente. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Después de convencer a mi padre para que me dejara competir por el puesto de héroe, Ryan me instó a partir hacia el país divino. Temiendo causarle más problemas en el camino, le hice un gesto para que se calmara, explicándole que aunque el país divino era nuestro destino final, debíamos visitar el bosque de los elfos. Primero, estos días, los recuerdos del árbol del mundo han estado volviendo a mi mente. En mi vida pasada, cuando vi el árbol del mundo, ya estaba marchito y muerto por el gran demonio. Esto entristeció mucho a mi viejo camarada, Jihad, el octavo rey elfo, quien veía al árbol del mundo como su madre desde niño, siendo élfico. Además, los artefactos divinos y objetos mágicos que necesitaba forjar requerían ramas del árbol del mundo. Por eso, decidí hacer todo lo posible para salvarlo. Esta vez, la escena cambia a mí guiando a Rion y a los demás hacia las afueras del bosque élfico. Ante nosotros había un paisaje desolado, con árboles marchitos y sin vida. Entendí que la condición del árbol del mundo se había deteriorado claramente. En ese momento, Cassandra preguntó cómo entraríamos en el bosque de los elfos, ya que el árbol del mundo, al ser una entidad superior, no podía ser encontrado por nadie sin permiso. Sin embargo, no me preocupaba mucho, ya que las raíces del árbol del mundo se entrelazaban con todo. Cada lugar estaba unido a su centro. Solo necesitaba hallar una raíz para llegar al árbol del mundo. Al tocar, encontré rápidamente la raíz necesaria. Luego junté mis manos y susurré un encantamiento para fijar el objetivo. En el siguiente instante, me encontré en una dimensión aparte, aislada del mundo exterior. De repente, Set apareció a mi lado, lo que me sorprendió, ya que la magia que lancé era para comunicarme con el árbol del mundo, y solo yo debería haber llegado aquí. Set, molesto, dijo que no vino por su cuenta. Ahora estoy ligado a tu alma. Me trajiste aquí sin querer. No me di cuenta de que mi conexión con Set se había vuelto tan cercana, aunque esto podría no ser malo, ya que conocía bien la relación de Set con el árbol del mundo. Uno era el mensajero divino de Ashar, el otro un sistema de raíces separado de Ashar, por lo que deben ser viejos conocidos. Pronto llegamos al árbol del mundo, que parecía sentir nuestra llegada. Luces verdes brillaron de su forma. Una belleza de cabello dorado apareció de repente. Hola, encantada de conocerte. Soy Yggdrasil, el árbol del mundo. ¿Por qué me buscas? En ese momento, ella vio a Set en mi hombro. Qué sorpresa ver una cara conocida aquí. Ha pasado tiempo, hermana. Set suspiró impotente. Sigues igual, sin inmutarte por lo que ves. ¿No te da curiosidad saber por qué sigo a este hombre? Luego, Yggdrasil supo de mí por Set. Al saber que venía a ayudarla a salir de su situación, Yggdrasil dudó de mi capacidad. Sin embargo, al mencionar que su situación debía estar ligada al dios demonio o a una entidad igual de fuerte, sus ojos se abrieron sorprendidos. ¿Cómo lo supiste? Entonces Yggdrasil mostró su cuerpo roto por la corrupción del dios demonio. Como ves, la fuente del problema es el residuo del dios demonio. Al ver esto, comprendí por qué el gran árbol del mundo casi moría. El terror del dios demonio era que no podía ser destruido por completo. Su remanente vigilaría absolutamente todo, y el gran árbol del mundo lo asumió para protegerlo. Según sus propias palabras, había ingerido un veneno con una mortalidad total. Pregunté a Yggdrasil cuánto más podría aguantar. Viendo la escena desolada en el borde del bosque, ya estaba en estado crítico. Al saber que le quedaban 4 días, suspiré aliviado. Esto significaba que el residuo del dios demonio no había alcanzado el núcleo del árbol del mundo. Aún había esperanza para su supervivencia. En mi vida pasada, el árbol del mundo eligió perecer con el residuo del dios demonio para salvar el mundo. Sin embargo, el dios demonio vio una grieta en el mundo al morir, permitiendo que el ejército demoníaco invadiera. Esto hizo que su sacrificio fuera inútil. Ahora las cosas eran distintas. Podíamos cambiarlo todo. Solo necesito eliminar el residuo antes de que llegue al núcleo. Prometí a Yggdrasil. Aseguraré tu total recuperación en 4 días. Set también se acercó a Yggdrasil para apoyarme. No juzgues por su apariencia. Es bastante capaz. La expresión de Yggdrasil se congeló al oír esto. Jamás pensé que tendría una oportunidad de sobrevivir. Entonces, apretó el puño sin notarlo. Si es así, te confiaré esto. En ese momento, extendí mi mano de repente, indicando que mi ayuda no era gratuita. Ella tendría que pagarme una parte de la compensación por adelantado. Al escuchar esto, Set me pellizcó la mejilla para callarme. ¿No puedes ser menos mercenario? Yggdrasil preguntó qué compensación quería. Señalé y dije que mi petición era simple. Quería su rama más perfecta y antigua. La razón de esta solicitud no era solo para crear objetos mágicos divinos para mí. Más importante, solo esta rama podía resolver su problema actual.
Tras recibir la rama más antigua de Yggdrasil, fui rápidamente a esa zona del bosque élfico, pues necesitaba la ayuda urgente de un viejo amigo. En ese momento, frente a un árbol marchito, Jihad inclinaba la cabeza en oración al árbol del mundo. ¿Cómo puedo salvarte? Sin embargo, por más que lo intentaba, el gran árbol no respondía. Madre, ¿ya no puedes cuidarnos a los elfos? En ese instante, el gran árbol emitió una luz verde brillante y una voz suave. Hijo, la oscuridad quiere devorarme. Necesito tu ayuda. Al oír esto, Jihad se puso ansioso y preguntó al árbol del mundo: ¿Qué hago para ayudarte? El árbol del mundo le dijo que pronto aparecería alguien con su luz. Si ayudas a esa persona, la luz de la esperanza me ayudará a disipar la oscuridad. Al terminar de hablar, la luz verde del gran árbol se fue desvaneciendo. Jihad extendió ambas manos rápido, intentando agarrar. Madre, no te vayas. ¿Dónde está esa persona de la que hablas? ¿Dónde más podría estar sino justo detrás de ti? En ese momento, aparecí detrás de él. Hola. Soy Mikhail Walpurgis, mensajero del árbol del mundo. La escena cambia. Jihad y yo vamos juntos al palacio élfico, yo liderando. Esto hizo que Jihad expresara sus dudas internas. ¿Has estado antes en el bosque de los elfos? ¿Por qué conoces tan bien este camino? Lo despaché con una excusa sencilla, ya que no podía decirle que renací en mi vida anterior. Cuando llegué aquí, aunque el bosque fue reducido a cenizas por el dios demonio, solo este camino quedó. En ese momento, se oyeron pasos apresurados a lo lejos. Su Alteza, malas noticias. 4 intrusos han volado desde arriba. Jihad no creyó al guardia. El bosque elfo era muy secreto, y volar alto estaba prohibido. Sin embargo, al mirar arriba y ver 4 figuras en el cielo, se quedó congelado de asombro. ¿Cómo puede ser? ¿Qué pasó con el secreto total en la prohibición de vuelo? ¿Cómo lo logran? Al ver la escena, sonreí con ironía. Sabía que el mayordomo traería a todos al bosque elfo, pero no esperaba una entrada tan llamativa. Tras el descenso de los 4, les di una reprimenda. El mayordomo fue el primero en objetar. Joven maestro, todo esto es porque nos dejó en el borde del bosque sin decir nada. Si realmente vamos a aclarar esto, es tu culpa. Solo un tonto admitiría su error. Así que solo resoplé con indiferencia. Al ver mi actitud, el rostro del mayordomo se ensombreció al instante. Como dicen, de tal palo, tal astilla. Hoy, en nombre del marqués, antes de que pudiera terminar, hice que Jihad lo arrestara por entrar sin permiso en el bosque de los elfos. Esta escena hizo reír a Cassandra. Ustedes, familia Walpurgis, son muy interesantes. Entonces, Ryan preguntó si tenía la rama del árbol del mundo y qué hacer después. Dije que sí, tenía la rama, pero era un pago anticipado del árbol del mundo, así que ahora debían acompañarme para otro asunto importante. La escena cambia, y nuestro grupo llega al palacio élfico guiados por Jihad. Mientras las grandes puertas se abrían lentamente, una figura anciana apareció. Era Gilañadas, el rey elfo actual y padre de Jihad. Ha pasado mucho desde que los humanos vinieron aquí. Bienvenidos. Me incliné en señal de saludo. Saludos, guardián eterno de los elfos, gracias por su hospitalidad. Mis palabras sorprendieron al rey elfo, no esperaba que un humano conociera la etiqueta élfica. Luego preguntó a Jihad por qué trajo humanos al palacio elfo. Jihad pidió a su padre que no se sorprendiera por lo que diría, ya que fue a petición de madre. Apareció recientemente. Al escucharlo, el rey elfo se levantó de su lecho. Hijo mío, ¿es verdad? ¿Viste a madre ahora mismo? Luego, con seriedad, exigió a Jihad pruebas, diciendo que palabras sin verificación no valían. Esto puso a Jihad en una situación difícil. Sin poder grabar o capturar imágenes, no podía demostrarle a su padre que había visto a madre. Le di una palmada en el hombro con una mirada calmante. Le hice una señal para que no se preocupara. Yo me ocuparía de su padre. Luego saqué la rama que el árbol del mundo me dio. Rey elfo, debe comprender el significado de esta rama. El rey elfo habló temblando. Esta es la rama de madre. Eres el mensajero de ella. Para los elfos, poseer esta rama simboliza el reconocimiento oficial por parte del árbol del mundo y demuestra mi encuentro con ella. Con un golpe sordo, el rey elfo se arrodilló ante mí. Yo, Girañadas, actual rey elfo, rindo respeto al mensajero. Por favor, salva a nuestra madre. Dije que salvar el árbol del mundo era el propósito de mi viaje, pero había algo más que necesitaba urgentemente. El rey elfo afirmó que cualquier objeto que fuera, si lo tenía, lo daría de inmediato. Esto era justo lo que esperaba. Para convertir esta rama en un artefacto mágico divino, necesitaba usar un sitio de artesanía élfico. ¿Sí? El manantial Udel, de la raza élfica. Un sitio dejado por Udel, el mayor herrero élfico de su historia. Debido a que involucraba al árbol del mundo, el rey elfo accedió a mi solicitud sin dudarlo. Me asignó a Jihad para guiarme al manantial de Udel, mientras reunía a los caballeros y soldados del bosque elfo. Para prevenir ataques sorpresa del residuo del dios demonio, le pedí a Ryan que asistiera al rey elfo, sabiendo que al comenzar a fabricar el artefacto mágico, el residuo del dios demonio lo sentiría. Muy bien, compañeros, es hora de que partamos para salvar el árbol del mundo. La escena cambia a Jihad, guiándome al lugar del manantial de Udel. Mensajero, debo aclarar algo. Como Udel no nos explicó cómo usar este manantial antes de morir, quizás no pueda ayudar en la creación de objetos mágicos. Sus palabras no me inquietaban. En mi vida pasada, había creado muchos objetos mágicos aquí, y conocía los métodos al dedillo. Primero, imbuí la rama con energía mágica. Energía.
Luego, lo lancé al manantial para iniciar el análisis estructural. El elemento clave para usar el manantial de Udel era el poder mágico. Para el legendario artesano elfo, Udel no era un artesano, sino un verdadero mago. Aunque había logrado cierta maestría como mago, su talento era limitado. Al darse cuenta, Udel decidió algo crucial. Si no lograba ser un gran mago, triunfaría en otro ámbito. Así, usó el manantial y se volvió un maestro de arte mágico famoso mundialmente. Hechos. Al ver el agua burbujeante del manantial, entendí que era agua mágica. Analizar la rama por completo no sería fácil, porque era un parásito del árbol del mundo, un material único que heredó toda su vitalidad. Normalmente, lograr un procesamiento perfecto al 100% de este material sería casi imposible. ¿Qué pasaría si usara solo elementos mágicos? Sonreí al pensar en esto. En ese momento, Jihad preguntó sobre la situación y si podía ayudar en algo. Le dije que procesar esta madera parasitaria tomaría 4 días, y durante este tiempo nadie debería molestarme. Luego, señalando el manantial, compartí un secreto. Allí había una herramienta mágica que Udel hizo para el rey elfo. Podría intentar encontrarla. En los 3 días siguientes, los soldados del bosque elfo se mantuvieron en alerta máxima por el silencio total del residuo del dios demonio. Durante este tiempo, Rion preguntó a Cassandra si podía prever el futuro. Cassandra dijo que, aunque su habilidad para ver el futuro era limitada, algo era seguro: la situación no era buena, y, efectivamente, tras decir esto, las capas de roca del suelo empezaron a agrietarse, y todas las flores y el pasto del bosque se marchitaron al instante. Justo cuando todos estaban perplejos, una sombra oscura surgió de debajo del suelo fracturado. Pronto, una serpiente gigante con 3 ojos rojos como la sangre se enroscó alrededor del gran árbol. Era la forma física del residuo del dios demonio. Al ver esto, Cassandra urgió a los dos a retirarse de inmediato, percibiendo que la presencia de la serpiente superaba su capacidad para manejarla. Pero Ryan dijo que no huiría de la batalla, ya que iba en contra de sus principios de caballero. Sin embargo, tras el rugido atronador de la serpiente gigante, la determinación de Ryan empezó a flaquear. Este poder abrumador despertó un miedo intenso en su corazón. Maldición. No puedo vencerlo ahora. Apretó los dientes, maldiciendo su impotencia,